en tus venas. Comunícate ahora y que tu voz se escuche en el aire. WhatsApp 2966-516051. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. Temporada de invierno 2024. El rugir del rock nacional está en nuestras ondas. En cualquier escenario. Con cualquier banda. Espero volverla a ver. Sentilas vibrar fuerte. Temporada de invierno 2024. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. Si formás parte de una asociación civil, fundación, cooperativa o agrupación de vecinos organizados y tenés un proyecto o idea que busca el bienestar en tu comunidad, esta iniciativa es para vos. CGC lanza para toda Santa Cruz la 4ª edición del programa de fortalecimiento, que busca generar transformaciones positivas en nuestras comunidades a partir del desarrollo de las organizaciones que la conforman. Ingresá en www.fortalecimientocgc.com para inscribirte en el evento lanzamiento y conocer todo sobre este programa. Una canción que nos define. Esa canción es de ustedes, loco. Una costumbre que nos identifica. Prende la llama del rock argentino en esta temporada de radio. Temporada invierno 2024. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias.
Hola, bienvenidos todos. No, ese es mío, no me toques. Bienvenidos todos a la mañana del 100.9, la continuidad aquí en Radio Nuevo Día. Estaba peleando con Fernando porque me estaba tocando el auricular, pero no pasa nada, señoras y señores. Ha llegado el día más esperado para muchos, para muchas. Es viernes y su cuerpo lo sabe. Se termina el invierno. No sé si Gallego lo sabe todavía, pero estamos aquí nosotros para acompañarte hasta el mediodía en esta propuesta llamada Arriba el Día. Fresca mañana en Río Gallego, por eso decía que no sé si se enteró todavía Gallego que es viernes, que es final del invierno, porque hay 1,4 grados bajo cero y de sensación térmica hay 7 grados 3 bajo cero, señoras y señores. Terminalo, por favor, terminalo. Humedad del 70% a esta hora y viento sudoeste a 22 kilómetros por hora. Apenas 5 grados de máxima para hoy, pronostica el Servicio Meteorológico Nacional. Lo bueno, al igual que ayer, es que no habrá viento, y durante el fin de semana tampoco habrá viento significativo, al menos el sábado. Ya el domingo sí se pone un poco ventoso, incluso hay probabilidad de precipitaciones para las primeras horas del domingo. Como cada mañana, aunque tarde, Brian Álvarez. ¿Cómo le va? Buongiorno a tutti. Buongiorno, querido Brian Álvarez, ya dispuesto con su camiseta de Independiente, se hizo el primaveral, se sacó, dijo, vine con la camiseta de Independiente, al ratito ya se puso la campera de vuelta porque está fresco, acá también incluso. Héctor Mancilla ya preparó los mates, tiene su botella de agua, está dispuesto para informarte a vos que lo estás esperando. ¿Cómo estás, Héctor? Bien, buen día, amigo Juli, buen día, Fer, buen día del Comanda. Buen día a Claudio, Cari, la chica de otra gestión, María ahí en ventas, y a toda la audiencia, ¿no? Esta jornada está más lindo, te voy a refutar eso. No hace tanto frío como ayer, sí, como verdad. el miércoles. Es verdad. Para mí el miércoles tuvo más frío que cualquier. De hecho, hubo tremenda escarcha. Es cierto. Sí. Yo arranqué muy tempranito. Sí, lo que pasa es que una no cosa es su arranque suyo y otro mi arranque mío. Usted se viene en bici, se va hasta el gimnasio. No, aparte, mucho siento aire. que cuando vos venís para acá, está más frío que cuando yo arranco a la mañana. Sí, porque no sé cuál es el efecto atmosférico, climatológico, astrofísico que hace que cuando empieza la jornada tipo 7, entre las 7 y las 10, se pone recontrafrescazo. Exactamente, Carlos, exactamente. Pero bueno, hay sol por lo menos. Yuyito. No, mirá Yuyito. Vi una foto antes de allá de Yuyito con unos pelos así tipo... Savage. No, era como, estaba disfrazada y tenía como una peluca brillante sentada en la falda de Don Carlos. Fernando, ¿cómo le va? Yuyito González. Exactamente. Susana los quiere llevar a Milei y a Yuyito. Mirá. Pero en versión pareja, digamos. Yo no me lo imagino, ella Milei quiere- aspirando a lo loco ahí, no sé por Claro, qué. dice que quiere hablar, quiere llevarlo, pero viste, más farandulero, digamos, va a Sí. hablar otra cosa, no trata de economía, entonces quiere, No, dice que está gestionando porque empieza, no sé si empezó o empieza, o lo quiere para su primer programa, no sé, porque Sí. interesante. Porque lo postergaron el domingo pasado porque estaba, Porque- de hecho Karina Milei llamó el productor el de Brino, el productor de Susana, y le dijo, che, disculpame, no queremos meternos en tu trabajo, pero el domingo va a estar el discurso del presidente. Igual podría haber empezado tranquilamente Susana porque no lo junó nadie al discurso de Milei, se cayó el rey. Y a Susana no sé si lo va a juntar. Y veremos. Dijo ayer, la escuché que habló de que el ajuste llegó inclusive a la tele, que está muy acotado los presupuestos. Bueno, mirá. Susana hizo televisión en los 90 donde si quería traer a Colapinto, a Sí. Cocochito de Messi, lo hacía, no tenía ningún problema. Y bueno, ahora la realidad cambió, querida Susana. ¿Cómo andan ustedes? ¿Cómo le va, Fernando? ¿Todo bien? bien, tranqui. Me alegro Todo bien. por ustedes.
Jornada de viernes, esperada por muchos. El saludo para Tony en la redacción de Nuevo Día, para Lorena en las redes sociales y, como lo decía Héctor, también para María en el departamento de ventas. Son muy bonitos los mates que tiene usted, Héctor. Tiene una colección de mates. ¿Cuántos tendrá? ¿Tiene la cuenta? Sí, como 20 más o menos. El otro día Fer me preguntaba lo mismo. Trajiste uno que era parecido, pero era un poco más grande, que tenía, parecido por el metal que tenía, uno Sí. medio bordosito. Ujú. Ese está hermoso. Y este nunca te lo había visto, pero está muy bueno. Las grutas, dice. Sí, de las grutas, unas vacaciones en las grutas. Muy lindo. Vamos a disfrutar de los mates y al igual que vos, Me decía, ¿cuántos mates tenés? Como 20 por 20 ahí. más o menos, sí. Wow. Yo tengo uno. Yo tengo el que tengo, lo dejé acá. Lo traje Sí, para acá. los hago rotar cada vez en cuando, ¿viste? Claro. 20 Para que mates. se seque bárbaro. mucho la calabaza. Ah, lo va usando. Sí, sí. Mirá vos. ¿Y tiene algo que ver con el día, con algo en particular que elegís uno u otro o es al azar? No, vaya al azar. Perfecto. ¿Y al trabajo también llevas? Sí, al trabajo llevo uno grande, uno de corriente que tengo hace muchos años. Ujú. Uno grande de cuero, que ese me lo regaló una amiga en Corrientes hace muchos años. Pero. No, o sea que los mejores mates los llevas para allá y acá traes lo que te No, sobra. digamos. no. Está bien, no importa. Ah, No, para tengo nada. un set, tengo un mate incluso que me han regalado de Uruguay. Mirá. Después me traje otro mate. Yo tenía un mate de Uruguay que me compré y aquel muchacho, el operador, le puso azúcar una vez y ya está, lo di de baja, no lo usé nunca más. Hoy tenemos entrevistas y tenemos cierre de la jornada con modo acústico, viene Sí. pura sangre, viene el amigo Marco Nahuelguer, Sí. va a estar acá en Nuevo Día, así Confirmo, que ¿no? los ¿Puede ser? invito, no sé quiénes integran la O capaz que me. banda de Marcos, pero vamos a estar La banda de conociéndolo Marquito. porque es un... Eso, claro, podría ser, pero de Marcos ya Marquito Claro, no sé sí, si le sí. cabe No, no. el diminutivo. Pero va a estar los muchachos de Pura Sangre que mañana se van a estar presentando con un ensayo a puertas abiertas en Sonoman y nos van a estar presentando también su propuesta musical. Así que estén atentos, que también obviamente tenemos entrevistas para la jornada de hoy. Le mandamos un saludo obviamente a Sixto, que está todas las mañanas ahí prendido, que está preparándose para las 100 millas que va a correr en Córdoba, 100 y millas. está pidiendo una manito para ver si alguien lo puede ayudar para llegar, porque está complicada la economía, así que ¿Cuándo sería eso? ya te digo, el Ultra Trail Amanecer Come Chingón Sí. se desarrolla no dice la fecha acá, tiene todo el... Bueno, ahí nos va a avisar seguro si nos está escuchando, así que le pedimos que nos mande la data si... Así le damos difusión así. exacto, a ver si alguien le pone unos pesos Ujú. o algo lo acompaña. Buen día Julián y compañía, lindo escucharlo a usted. Estoy muy temprano escuchando la radio. El programa anterior, no sé, no entiendo ahí. Usted tiene mucha onda, dice. Pronto claro, es el propio Sixto, que nos mandaba un abrazo. Así que le mandamos un abrazo y que nos diga cuándo es la carrera. También le mando un saludo al turno de las 7 de la mañana de Alto Rendimiento Club que entrenamos, y como yo me tenía que venir para acá, me fui antes y me dijeron, empezaron a decir cosas y me dijeron, bueno, por lo menos mandaron un saludo. Así que al profe Chacho y a Jorge, que estaba ahí activo, tiene 60 y pico de años, creo, Jorge, y está todas las mañanas ahí. Qué bueno. Lo da todo, Jorge. Así que saludo ¿Sí? para ellos. Sí. Se entrenan a la par mía, así que imagínate. O estoy yo hecho pelota o él está joya. No voy a emitir comentarios a favor ni en contra. Acá me escriben de tu gimnasio y dice que mejor lo dejamos ahí. bueno, mejor lo dejamos ahí entonces. Y le ofrecemos un nutritivo. 3.000, desayuno de dijo noticias. Amílcar Lacanfor, recordado sketch que hacían en el programa de Tinelli. Era Toti Siliberto, hacía de De musculoso. mirá, no entrenaba. lo tengo. 3.000, que hacía 3. 3 de mí, nada, 3 de jamón y queso. 3 de mil delicias. Claro, olvídate. Títulos en la mañana de este viernes 20 de septiembre en nuestro habitual desayuno de noticias. Antes de comenzar la jornada,
Mientras te vas despertando, te llevamos un variado desayuno donde estés. Para que arranques el día informado. Desayuno de noticias. La ciudad es como su clima. Pasa de todo, todo el tiempo. Y nosotros te lo contamos. Locales en Arriba el Día. Bueno, gracias Brian. La primera ya hace un ratito, te voy a contar, parece que hubo un muchacho que salió de fiesta y terminó bastante mal, porque la policía informa que un muchacho de 33 años fue a un boliche, un pub en realidad, calle Zapiola, casi enfrente de una estación de servicios, ahora que sabrá cuál es. Qué sed que me dio. Se puso medio intenso muchacho, llegó la policía, intentó agredir a la policía, agarrarlo a palo a la policía. ¿Copetti? Lo terminaron, lo detuvieron, al final lo trasladaron y cuando lo trasladaron descubrieron que el tipo tiene una tobillera electrónica. No. Así que... No es que tiene que tener restricciones. Esto fue a las 4:20 de la madrugada, cuando la policía recibió el llamado por un bardo que estaba armando este tipo, Sí. justo afuera de la cueva. De la cueva, Sí. sí. ¿Para qué tanta vuelta? Mirá con tu vecino. Así que todo vecino. Llegó la policía que está ahí cerquita, comisaría segunda. Claro. Y cuando lo quisieron calmar, el tipo se puso más loco, empezó a amenazarlo, a querer pelearse con la policía. Con la tobillera no, dijo. Lo trasladaron y cuando lo trasladaron descubrieron que el tipo tenía una tobillera electrónica. Así que Un prócer, se notificó al centro de monitoreo para que hagan el seguimiento de la situación judicial de este tipo que por algún motivo no agradable tenía ya la tobillera, encima salió y se hizo el malo, terminó Supuestamente detenido. la tobillera te tiene que controlar. ¿O dónde? Y se le quiso pegar a la policía después de tener su reprimenda. ¿A las 4:20 dijiste? 4:20. Ah, capaz que porque le cerraron temprano el lugar. Así que arrancó mal el fin de semana el muchacho, terminó detenido y ahora más complicado, porque si tenía tobillera ya tenía algún antecedente o alguna causa en curso y ahora está... Ahora le colocarán Sí, muñequera estos y tobillera. dispositivos son los dispositivos rastrean, sí, pero para quienes están en su mayoría sí, denunciados por violencia de por género. violencia de algún género. tipo de restricción, Claro. ¿no? Que cuando vos te acercás, según la restricción, empieza a sonar. Ah, Así que, bueno, terminó mal su noche. Esta también es de recién y tiene que ver con el caso Nelson Romero, porque nos informan fuentes judiciales que los resultados del ADN analizados por el laboratorio forense local respecto de las manchas rojizas que fueran encontradas, ¿se acuerdan? Los elementos secuestrados al militar, José Daniel Cabrera, tanto en su casa como en su mochila y en el arma, dieron todas positivas con relación a las manchas que resultaron ser prueba de ADN de quien terminó siendo asesinado, ¿no? Que es Nelson Romero. Así que esto no hace más que complicar más al único acusado que hay por el homicidio agravado ahora de Nelson Romero. Así que es algo de información que nos llegó. También supimos que la defensa de Cabrera interpuso recurso de apelación, por lo que, como dijo acá Cristian Arel cuando vino, se espera la resolución del juez de recursos Nelson Sánchez. Así que está sumamente complicado, más que antes todavía, este militar, José Daniel Cabrera. Bueno, toca la renga en Comodoro, ¿no? Anoche y toca de el vuelta, sábado. toca mañana. Ah, tocó anoche. Hay mucha gente yéndose para allá, muchos jóvenes, ¿no? Que Sí. van a ver a la renga fin de semana, así que Comodoro es cerquita, llegás en 8 horas.
así que están impartiendo desde antes de ayer, hoy, y seguramente algunos seguirán bien tempranito mañana. Así que lo que hizo la policía de Santa Cruz es empezar a hacer un control bastante exhaustivo en el puesto de Hueraique, donde desde ayer y hasta el próximo domingo van a haber unidades operativas y comisarías que están con controles importantes, Sí. ¿no? Para evitar que se vayan o vuelvan con cualquier tipo de... No, y si no de tenés cosas. drogas, te las dan para que disfrutes del No. recital. Así que estuvieron revisando vehículos, pertenencias, y bueno, han encontrado varias cosas que detalla la policía en un parte de prensa que nos ha mandado Los dejaron rengos. a los medios. Así que, bueno, algunas más que nada que tienen que ver con alcoholemia o documentación faltante, así que atenti los que van a salir para ver a la renga, porque no es como a veces que salí y pasás derecho por Hueraique, que no hay nadie. Ahí hay un operativo bastante importante para evitar mayores problemas en ruta, sobre todo. La Patagonia, a lo largo y a lo ancho, también tiene mucho por contar. Todo lo que sucedió en la provincia y alrededores. Regionales en Arriba el Día. Así es, Brian, en materia de noticias regionales hay que decir que tras una intensa búsqueda lograron dar con Valentín Colque, hombre de 55 años que se encontraba desaparecido desde el 13 de septiembre pasado y que fue encontrado afortunadamente en buen estado de salud en dicha localidad. Noticia que obviamente con el correr de las horas preocupaba intensamente y cada vez más a la comunidad, y finalmente este hombre fue encontrado en una vivienda ubicada en calle de San José Obrero al 1500, luego de varios días, una semana de su ausencia. El hombre padece esquizofrenia y había sido visto por última vez en su domicilio de Barrio Centenario, en la casa 16, y según informó el equipo médico que constató, digamos, su estado de salud, se encuentra bien y continuará bajo supervisión del juzgado de instrucción número 1 de allí de Caleta Olivia. En materia de policiales también esto sucedió en Puerto Deseado, porque encontraron a un hombre en plena vía pública con cubiertas que habían sido robadas. Esto sucedió, como les digo, en Puerto Deseado, precisamente en la intersección de las calles Piedrabuena y Oneto, donde cerca de las 6 de la tarde de ayer, el personal de la DDI de Puerto Deseado detuvo a un hombre que circulaba con cubiertas robadas, lo cual había sido denunciado anteriormente. Es un joven de 26 años que ya tiene otros delitos, es decir, es conocido de los policías de allí de Puerto Deseado, así que nuevamente enfrentará a la justicia. Dejó o fijó domicilio y quedó en libertad mientras continúa la investigación. Y una más tiene que ver con nuestra región patagónica, aunque con el norte de la misma, porque un joven fue hallado sin vida luego de 15 días de su búsqueda. Se llama Juan Ignacio Castañón y fue encontrado por un pescador en cercanías del lago, de uno de los lagos cerca de San Martín de los Andes, justamente el lago Falkner, uno de los que rodea justamente el hermoso paisaje de San Martín de los Andes, donde finalmente se dio la peor noticia. Habían comenzado a buscarlo
allá por el 5 de septiembre y encontraron su cuerpo que estaba cubierto con una lona negra. Rápidamente los bomberos voluntarios de Meliquina, una localidad cercana, tomaron cartas en el asunto y luego de los peritajes se constató que era este hombre llamado, este joven en realidad, Juan Ignacio Castañón, que fue encontrado sin vida. Inflación, seguridad, política, pandemia y fútbol. En Argentina pasa de todo siempre. Nacionales en Arriba el Día. En Argentina pasa de todo y pasa de todo con distintos argentinos que por suerte nos representan de la mejor manera. En este caso, el joven Franco Colapinto en la Fórmula 1 quedó en las puertas del top 10 de la primera prueba libre con vistas a lo que será este fin de semana el Gran Premio de Fórmula 1 en Singapur. ¿Te gusta el circuito? Medio Está raro. mejor que el de Bakú, ¿o no? Sí, mucha más plata, ¿no? Sí. Pero está lindo. Pasa que es nocturna, no me gustan las carreras nocturnas de automovilismo, medio raras. Sí. ¿Dónde más había carrera nocturna? ¿En Shanghái o en Arabia Saudita? Sí, en Arabia Saudita, sí, son 2 nocturnas en el calendario, ¿no? Bueno, quedó a las puertas del top 10, terminó un 10º en la competencia de la prueba libre, ¿no? Que fue ganada o liderada por el piloto monegasco Charles Leclerc, el piloto de Ferrari, y secundado por el piloto de McLaren, el británico Lando Norris. Bueno, de esta manera culminó en undécima posición a bordo del auto Williams en la primera práctica libre de este viernes en el Marina Bay, así se llama este circuito que forma parte del Gran Premio de Singapur. Bueno, Colapinto comenzó la sesión con un registro de 1 minuto 38 segundos 770 centésimos, que pronto mejoró a 1.35 285 con neumáticos medios o con neumáticos moderados, no son ni los duros ni los blandos, y se ubicó en la 10ª posición, mientras que Alex Albon, su compañero o líder de la escudería, se ubicó 7º. Así que de a poco, de acuerdo a lo que decían ayer especialistas, ya se iba a ir notando con el correr de los días la evolución del motor, de la parte motriz y de algunos otros complementos de este Williams, que lo tiene en una de sus butacas al piloto argentino nacido en la localidad bonaerense de Pilar, que es Franco Colapinto. Bien por él. Lo que no está nada bien es el caso Logan. Después de 100 días en foja cero, porque no hay detalles, se sigue buscando al pequeño de 5 años sin saber nada del paradero. 100 días se cumplen de la desaparición en la localidad de 9 de julio en la provincia de Corrientes del pequeño Logan Danilo Peña, que desapareció el pasado 13 de junio y aún se siguen sin conocerse datos certeros de su paradero. Los últimos trascendidos hablan de Camila, la prima de Logan. Fuentes cercanas señalaron que tendría un vínculo con el ex marino retirado Carlos Pérez, quien había sido señalado como una de las personas de interés en la causa. También hay que destacar que están detenidos por esta causa, que no ha avanzado prácticamente nada, Antonio Benítez, Mónica del Carmen Millapi, Daniel Ferrito Ramírez, quienes acompañaron al chico al Naranjal. Luego de 5 días se procedió a la detención de Carlos Pérez y su pareja Victoria Caliaba. También quedaron presos el jefe de la localidad de la comisaría local, Walter Maciel, a quien en la jornada del jueves le negaron nuevamente su excarcelación. Y la última arrestada en esto fue la tía del pequeño, Laudelina Peña, pareja de Benítez. Esta causa ha sido tomada por la jueza federal Cristina Poser Penso, ahí en la localidad correntina de Goza, donde hay 9 detenidos y se investiga si buscaron la utilización de vulnerabilidad de la familia de Logan para perjudicar la investigación. Tienen a 16 personas bajo la lupa en esta causa, pero
han pasado 100 días y Doan ha sido el rostro visible de una lucha por su aparición, la cual todavía no se sabe nada. Everyone they hear for ideology. Everyone they think of in progress. Everyone they dance for enjoyment. Everyone Y ayer trascendió en medio de todo lo que han sido jornadas de protesta, paros en materia del transporte aéreo en nuestro país y que están vinculadas a la aerolínea de bandera. Milei había anunciado que quería vender la aerolínea y esto va a tener que pasar lógicamente para un tratamiento por ambas cámaras, ¿no? El gobierno anunció que se evalúa ceder el control de la compañía a empresas privadas y esto trajo un revuelo porque es un hormiguero cada vez que se habla de aerolíneas y su privatización como fue en los 90 y principios de los 2000. Y además como terminó, ¿no? Con Marsans. Sí, yéndose el país, Sí. hundido, la gestión española que fue un desastre. Cero, Sí, o la vaciaron. cada vez menos rutas, menos Sí. frecuencias, ¿no? La vaciaron a la empresa. Bueno, de acuerdo a lo que dice el gobierno nacional de Milei, hay varias compañías interesadas en adquirir aerolíneas argentinas. Avianca de Colombia, que es un desastre, Avianca. El Poco lo diputado saben. del PRO, Hernán Lombardi, es el que tiene el proyecto, dicen, para presentar para Sí. la sesión Ujú. del manejo de la empresa. Sí, está la TAM de Chile, Azul Líneas Aéreas de Brasil, además de un grupo de empresarios locales. Aerolíneas Bryan también, dicen que Air está. Bryan, Sí. sí. Bueno, así que Bryan para ir McFly. siguiendo qué va a pasar con esto de aerolíneas, qué va a pasar con esta intención que puso de manifiesto ayer el presidente del país. ¿Sabes qué pasaba un día como hoy? Efemérides, en Arriba el Día. Conmemora un 20 de septiembre como hoy, es el día del jubilado en principio, así que saludamos a todos quienes nos acompañan y nos eligen, los jubilados, a mi vieja obviamente, le mando Yo defiendo un los jubilados. saludo. Muy bien defendiendo a los jubilados, Brian, y a Diego obviamente también. Es el día de los novios, así que Brian también te corresponde. Ay. Y por casa, ¿qué seríamos? Esto es Luis Miguel, ¿no? ¡Amo! Es un bolero. Eso. Ah, pero no, ¿qué sería? ¿Armando Manzanero? Parece que sí. ¿Armando Sí. Manzanero? Feliz día, Bien. Brian. ¿Y acá qué digo? Silencio, Tampa. Yo voy a echar, ninguno quiere hablar, no sé, me quedé solo en el estudio, no sé qué pasó. Hubo un vacío legal ahí. Qué bárbaro, No pasa que se cortó, anda el medio malo. porque te está mirando igual. ¿Qué hacemos con este problema? Solo se metió con la Pero por favor, que no nos metamos en eso. Salí, maravilla. Dice que avance, que terminó la Sí, sí, dale. ¿Por qué se conmemora el Día de los Novios en Argentina un día como hoy? Hay tampoco un origen claro, pero como es la víspera de la primavera, Ajá. Se lo atribuye a la llegada de la primavera. Con enamorado. florece el amor, florece el amor. Flores amarillas, Se lo dedicamos para todos. Ayer hablamos de flores amarillas con Sandro, nuestro productor, que anduvo en esos meneteres. Sí. Qué grande. ¿Y por qué se celebra el Día del Jubilado? Porque el 20 de septiembre de 1904 se sancionaba la ley 4349, conocida como la primera ley de jubilación. En este caso, durante la presidencia de Julio Argentino Roca, y era una normativa que establecía un beneficio previsional para los empleados públicos del Estado Nacional, y así se dispuso
la creación de la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones, que se constituyó como el primer instrumento que otorgó justamente un ingreso a los trabajadores retirados por haber alcanzado Mirá, su Julio Argentino. edad. Viste que hay mucha gente que No está. no lo recuerda de la Ujú. mejor manera. Sí. Bueno, ahí tienen la primer ley previsional de Sí. Argentina fue justamente de Julio Argentino Tam- Roca. Tampoco vamos a decir que era Bambi, ¿no? No, no desde mi boca, pero bueno, dejó justamente algunas cuestiones que se recuerdan. ¿Qué más sucedió un 20 de septiembre como hoy? Rapidito le voy a contar para no demorarme demasiado. Un día como hoy, en 1519, Hernando de Magallanes partía de Sanlúcar de Barrameda, en Cádiz, en un puerto español, al frente de la expedición naval que buscaba circunnavegar el mundo. Y en ese viaje justamente descubrirá el estrecho que hoy lleva su nombre, que comunica justamente el Atlántico con el Pacífico, los océanos, en el sur de nuestra Sudamérica, aquí, no muy lejos, y justamente concluyeron así la primera vuelta al mundo, que no lo tuvo a él llegando como a bordo o al mando de las naves, porque no pudo volver con vida. De allí, obviamente, la primera misa cristiana en territorio nacional que se dio en Puerto San Julián, entre otros hitos. Dice que una vez que pasaron, ahí dijeron, bajando San Julián, viste acá, Sí. por Cabo Vírgenes, Sí, dijeron, Hernando, no te hagas no te hagas el estrecho, no quería alargar la comida. Claro. En 1880 el Congreso Nacional aprobaba la ley por la que la ciudad de Buenos Aires pasaba a ser territorio federal, iniciativa que fue propuesta por el entonces presidente Nicolás de Avellaneda. Esos porteños. En 1914 la selección argentina de fútbol vencía a Brasil 3-0 en el primer partido que se jugó en la historia de las dos selecciones. Carlos Izaguirre marcó 2 goles y el otro Aquiles Molfino. Aquiles hago un gol. Deportes y en el recuerdo. Se jugó en el estadio de Aquiles Gimnasia, Bailo, dijo. en el estadio de Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires, y el historial tiene 112 partidos oficiales disputados entre partidos oficiales y amistosos, oficiales también. Mundial igual. 43, no sé si nos enfrentamos. Ah, bueno, Sí. claro, Italia, sí, claro. 43 victorias argentinas, 43 triunfos de Brasil. Y yo no sé, no, porque no nos enfrentamos en la Copa América ahora. No, sigue igual el historial. 26 empates. También se daba el primer superclásico de la historia de la era profesional del fútbol, 1-1 en ese entonces, con gol de Pancho Barallo para Boca y Carlos Peuchele para River. Se inauguraba el Festival de Cannes de cine, y también un día como hoy Jorge Luis Borges obtenía el premio Miguel de Cervantes a la literatura, su primer premio de esta índole. En 1984 la CONADEP, la Comisión Nacional de Personas Desaparecidas, presidida por Ernesto Sábato, entregaba el primer informe al presidente llamado Nunca Más, que documentaba la existencia de 340 centros clandestinos de detención y 8.961 casos de desapariciones durante la dictadura, las que alcanzaron a ser documentadas. El título Nunca Más fue propuesto por el rabino Marshall Meyer por haber sido el lema de los sobrevivientes del gueto de Varsovia para repudiar las atrocidades del nazismo. Un día como hoy, en 1997, Soda Stereo daba su último concierto en el Monumental de River Plate, ocasión en el que Gustavo Cerati pronunció sus gracias totales. Y, como les decía, es el día del jubilado. Buen día, Vikinga. Yo le mando saludos a mis padres. Sí, Jubilados. claramente, y que además siempre están con nosotros Sí. acompañando. Saludos a Margarita y saludos a Juan. Un abrazo grande. Un abrazo grande también para Sí. su madre, ¿no? Doña Lucre, que Sí, bien. anda ahí media pachucha. bueno, le mandamos un abrazo. Ojalá que se Y a mi recupere. hermana le falta poco, viste que los Sí. docentes se jubilan. Sí, jóvenes. si arrancan jóvenes, sobre todo, se Mi retiran hermana jóvenes. tiene 46 y está casi ya. Qué bueno, Ah, qué qué bueno. bueno. La envidiamos. Yo Pero llegaré, bueno, Pero depende, absolutamente. te jubilás y empezás a cobrar. sí, yo llegaré con Sí. un caminador.
Sí, a veces también no todos los jubilados gozan de una vida de ocio, no. sino que tienen que reconvertirse Sí, en otra cosa. hacia otros Sí, rubros. Si no, que le pregunten a Cacho Álvarez. Sí, así vos decís Que que se sí, quedó con la gana. Sí, Va a tener sigue que con el seguir. sueño. Sí, con el sueño de la jubilación. con el sueño vigente. Esto es Arriba del Día. Este ha sido nuestro primer bloque de esta propuesta matinal. Los invitamos a que se queden hasta el mediodía. Vamos a escuchar en principio a Soda Stereo, Picnic en el cuarto B. Enseguida excelente venimos con la continuidad de Arriba del Día. Solo piensa con él. La prohibida. Una pista y vuelve una. Toda alfombra con sus sueños de viva. El cuarto es una cuestión de montaje. Ya me acostumbraste, volví a la puerta una vez. Falta alguien por ti. Cuando me subas entre la luz podré asomar mi nariz y el cuarto B es una cuestión de montaje. El cuarto B ya me acostumbraste, prefiero vagar sorprendido en la vida. Y cambiar bailando esta maldita canción. No. Dale poder a tu marca. Lleva tu mensaje al corazón del público rockero con nosotros. Hácete escuchar y alcanzar nuevas alturas de éxito. Invierno 2024. Contactanos. Teléfono 2966-516051. Radio Nuevo Día. FM 100.9. Música y noticias. TDF aumenta todos los límites. Te otorgamos el 80% de tu sueldo para compras.
Asignamos como mínimo 48.000 pesos y hasta 480.000 pesos como máximo. Saca tu tarjeta TDF al 2966-542505. TDF. Simple, porque con TDF es mucho más fácil. ¿Sabías que detrás de cada conexión de SS Servicios hay un equipo 100% santacruceño trabajando para vos? Con SS Servicios, cada hogar, cada estancia y cada empresa en Santa Cruz tiene acceso a la mejor velocidad de Internet y a la mayor cobertura de fibra óptica de toda la provincia, disponibles en más de 9 localidades, a lo largo y ancho de toda Santa Cruz. Con SS Servicios tenés Internet de alta velocidad para disfrutar sin límites. Conectate con la empresa más grande de telecomunicaciones de la Patagonia. Vení a SS Servicios. Visítanos en nuestro local comercial de Río Gallegos, ubicado en Alfonsín 433, o ingresá en www.ssservicios.com.ar. También podés escribirnos por WhatsApp al 2966 59 15 73. SS Servicios. Todos conectados. No te alarmes. Romero Sistemas, empresas de seguridad. Alarmas monitoreadas, videofilmaciones y seguridad física. Contamos con centrales de monitoreo en Río Gallegos y El Calafate. Comunicate al 2966 43 33 22. Búscanos en las redes sociales o dirigite a Maipú 460 en Río Gallegos. Protege lo que más querés con Romero Sistemas. Desde Papo hasta Spinetta. Subí a cualquier Mercedes-Benz, subí a mi Nuestro rock argentino, temporada invierno 2024. Trasciende fronteras. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. Federación Patronal Seguros. Vendemos seguros de automotor, seguros de caución, integral de comercio, combinado familiar, accidentes personales, ART. Nuestra oficina queda en Avenida Kirchner, 489. Teléfono 422-086. WhatsApp 2966-637102. Horario de lunes a viernes de 9 a 13 y de 14 a 16:30 horas. ¿Viste en la costanera de Río Gallegos a los guardianes del estuario? Son vecinos, vecinas e integrantes de organizaciones que recorren la costa compartiendo mensajes de cómo cuidar este valioso ambiente. Por ejemplo, no tirar basura, llevar a las mascotas con correa y la importancia de compartir el ambiente, para que tanto nosotros como las aves podamos disfrutarlo. Si querés, vos también podés sumarte. Te invitamos a participar de las recorridas y otras actividades. Contactanos o buscanos en las redes como Asociación Ambiente Sur. Río Gallegos te cuida. Brindamos la atención primaria con dispensarios en cada barrio. Pusimos en valor el campo Peliche para toda la comunidad. Siempre cuidando a nuestra gente, garantizamos derechos básicos. Río Gallegos, tu capital. Tomeso Meats S.A., distribuidor mayorista de carnes y alimentos congelados. Te ofrecemos pollo entero fresco y congelado, supremas y pata muslo de las marcas Soy Chu, Fadel y Ginosa. También carne vacuna envasada al vacío de raza Hereford, embutidos Campo Austral. Además, fiambres y quesos Lario y Tremblay. Tenemos cortes de cerdos congelados de las marcas Recreo y La Pompeya. También hamburguesas y prefritos congelados. Somos Tomeso Meat. Escribinos al 2966-622082 o vía mail a ventas@frigomontecarlo.com.ar o ventas 2 frigomontecarlo.com.ar.
¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorello Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 43 8800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el doctor Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el doctor Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorello Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. Si formás parte de una asociación civil, fundación, cooperativa o agrupación de vecinos organizados y tenés un proyecto o idea que busca el bienestar en tu comunidad, esta iniciativa es para vos. CGC lanza para toda Santa Cruz la 4ª edición del programa de fortalecimiento, que busca generar transformaciones positivas en nuestras comunidades a partir del desarrollo de las organizaciones que la conforman. Ingresa en www.fortalecimientocgc.com para inscribirte en el evento lanzamiento y conocer todo sobre este programa. Alarma Santa Cruz, especialistas en seguridad. Monitoreo de alarmas, robo, asalto, incendios, emergencias médicas, videovigilancia para su hogar, comercio o empresa. Realizamos asesoramiento en toda Santa Cruz. Comunicate al 2966 43 16 73, 43 24 92 o personalmente en Gobernador Mayer 542, entre Muratore y Mascarello. Alarmas de calidad con especialidad en seguridad. No importa si estás en el veraz o embargado. Ayudas económicas en el acto para empleados públicos, privados, municipales y jubilados. Amasol te da una mano. Estamos en Chile 81. Hacé tu consulta al 2966 51 1809. Bon apetito. Fábrica de pastas artesanales. Tenemos variedad de pastas, ñoquis, ravioles tradicionales y artesanales con varios rellenos, tallarines, canelones, lasañas, sorrentinos. Todos los días un menú diferente. Los miércoles sorrentinos de corderos, los jueves ñoquis rellenos, los viernes variedad de crepes y los sábados nuestros ravioles de salmón con masa de tinta de calamar. Estamos en Comodoro Rivadavia 430 y ahora también en San Benito, calle 13, número 1718, Rotonda Asturias. Haz tu pedido a nuestro número de siempre, 440-000, y para retirar en San Benito al WhatsApp 2966 21 30 13. Ese lugar, Bon apetito te esperará con la mejor pasta artesanal. Fábrica de pastas artesanales Bon Apetito. Parque Patagonia, tierra de historia, pinturas rupestres. Recorriendo sus senderos podés conocer los secretos de sus cañadones y asombrarte con su fauna silvestre. El Cañadón Caracoles y el Cañadón Pinturas son el refugio de grandes manadas de guanacos que bajan de la meseta en invierno. Podemos ver pumas, zorros, choiques y los cóndores que se elevan en los cielos. Seguinos en las redes sociales. Parque Patagonia Argentina. Parque Patagonia, tierra de cañadones. Una canción que nos define. Esa canción es de ustedes, loco. Una costumbre que nos identifica. Prende la llama del rock argentino en esta temporada de radio. Temporada Invierno 2024. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias.
Entonces, Arribete, continuamos en esta propuesta en la mañana de este viernes 20 de septiembre. Luego de escuchar a Soda Stereo, justamente con raíz o en razón a el último recital de la primera época, digamos, de Soda Stereo, luego volverían en una larga gira llamada Me Verás Volver. Por eso escuchábamos Picnic en el cuarto. Continúa y desde las 9 de la mañana se han retomado las audiencias en la cuarta jornada por el juicio o en el marco del juicio por la muerte de Rodrigo Ollarzo, conocido por sus allegados y también luego tristemente por la comunidad también de Río Gallegos como Coquito. Y para tocar el tema, pero en este caso desde quizá una mirada más técnica y que también de alguna manera es uno de los entes a nivel provincial que brega justamente por la seguridad vial. Estamos en comunicación con la titular de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, María Sanz, quien tenemos entendido compareció también en las audiencias de los días anteriores en el marco de este juicio. La saludamos en principio, María, buen día. Héctor, Fernando y Julián saludándote. Después de tanto, te agradecemos obviamente por la predisposición para charlar con nosotros. Buenos días, Héctor, Juli, ¿cómo están? Bien, por acá bien. Ustedes espero que estén con la mejor de ese viernes que empieza el fin de frío. Por suerte, sí, se termina el invierno, dicen, ¿no? No sé si en realidad se enteró. Yo estoy buscando a mi prima, que todavía no aparece. No. ¿Qué pasó con la primavera? Claro, exacto. ¿Dónde estará? Se preguntaba Marco Antonio Solís. Se fue, sí, se fue. Bueno, Maru, este es un evento, el juicio, más allá del hecho en sí, ¿no? Del triste desenlace de aquella noche del 5 de marzo, el juicio justamente lo que pretende, sobre todo la familia, no es poder encontrar justicia ante un hecho que imagino por lo paradójico, ¿no? Que tiene como imputado de un accidente o de un incidente de tránsito a un agente justamente que era en principio quien debiera bregar por la seguridad vial en nuestra ciudad y que finalmente terminó siendo victimario de un vecino de aquí de Río Gallegos. Sí, lamentable eso, porque la verdad que da mucha tristeza saber que justamente quien está siendo juzgado es un funcionario público, es un inspector de tránsito y encima acá todavía, dentro de lo grande que está Río Gallegos, todavía es pequeño y siempre nos conocemos todos, ¿no? ¿Compareciste ante el tribunal? ¿Allí estuviste en las audiencias? Sí, ayer me tocó, fui convocada por la querella para declarar de forma testimonial en lo que tiene que ver con algunas cuestiones, más bien, como decíamos, técnicas o que tienen que ver también con mi labor, que es también llevar adelante un área de seguridad vial con equipos operativos, ¿no? Pero seguramente tenía que ver con eso. ¿Y cuáles fueron las consultas? ¿Qué fue lo que se te...? Primero mostraron un video de los sucesos previos al siniestro, en los cuales me llamó la atención porque me mostraban el video y después me preguntaban cuáles eran las faltas. Obviamente que eran las faltas que se veían hacia simple vista, algunas otras cuestiones que tienen que ver con sí, qué facultades o no tiene por ahí un inspector de tránsito, o sea, en qué momento si pueden dar ese tipo de... Preguntaron que yo soy técnica universitaria en seguridad vial, soy suboficial de la policía, me retiré el 1 de enero y llevo adelante la agencia provincial, soy subsecretaria de la Agencia Provincial de Seguridad Vial. Y esa tal vez experiencia o qué sé yo, lo que se tomaba tal vez en este tema, que es muy puntual, porque la seguridad vial no es algo que uno piensa que es el tránsito y que es así nomás, y la verdad que no, tiene muchos ribetes y es un tema complejo. Entonces, bueno, desde ese lugar supongo que querían, qué sé yo, te consultaba mucho sobre el uso de las sirenas o de las balizas. Sí. Que mi postura en ese tema es simple, o sea, no importa, a esta altura, después de lo que pasó, o sea, teniendo en cuenta lo que sucedió, si llevaba balizas o llevaba sirena, Claro. no justifica
ni minimiza la conducta del chofer, ¿no? Claro, claro, la cuestión es lo temerario del accionar, ¿no? Más allá de si iba con las luces de aviso o no, Exacto. era la velocidad a la que venía, ¿no? Yo no sé exactamente a qué velocidad iba, era la actitud de conducir, se vio que pasaron todos los semáforos rojos de la San Martín, por lo menos de donde se ve más o menos de la plaza Los ¿cómo Leones. se llama la plazoleta de La Plaza de los Leones. Sí, la Plaza Güemes. La Plaza Güemes. Sí, la Plaza de los Leones más o menos hasta el momento del impacto pasó los semáforos en rojo. Entonces, ya está, partiendo de esa base, partiendo de que con que vaya ya a una velocidad, poner que iba a 60 ya es un montón, por más que 60 es la máxima, no es la forma de conducir de un chofer preparado y con licencia profesional, o sea, no, y son dos los choferes que conducen de esa manera, porque acá se está jugando la camioneta que impacta con la camioneta con el auto Rodrigo, pero acá las dos camionetas estaban en esa condición. Claro. Que ahora que me decís nunca hablamos de la otra, me quedé pensando, ¿no? Claro, sí. Y de los alcances legales también de su comportamiento, no sé qué habrá pasado con ese otro chofer. Claro. Supuestamente, Maru, buen día, Héctor te saluda, fueron sumariados, pasaron por un proceso. Claro, eso sería la parte interna, suponía que había, según lo que habían informado del municipio, eran 13 los sumariados, la verdad que no sé cómo sigue o en qué parte del proceso está. Estamos en la misma. No se supo No, nada más. no creo que haya terminado porque todavía no hay una resolución judicial, pero la verdad que no sé los pasos administrativos en el municipio, ¿no? En respecto de la tarea en sí, si bien no es la misma, sí es idéntica a la que quizá ustedes desarrollan desde la agencia cuando desarrollan distintos tipos de operativos, ya sea el verano vivo o cuando están, ¿no?, en ruta. Hay que establecer, y esto no digo sin justificar lo que sucedió ni a los agentes de tránsito y sus accionares, pero sí en muchos casos la actitud, ¿no?, que tiene la agente de tránsito, que muchos se lo resalta como prepotente o como muchas veces pasando por encima de sus propias funciones, tiene que ver también un poco respondiendo a veces a la actitud de los propios conductores, ¿no?, de la impertinencia propia de quienes no quieren dar el... Lo que vos estás diciendo, Juli, es muy, muy atinado porque una de las cuestiones que me he preguntado es que, según me dijeron ahí los jueces, o no me acuerdo quién preguntó, si la querella o la defensa, ellos decían que muchas veces el personal es atacado por el conductor, el contraventor o el infractor, que en cuestiones por los alcoholizados, en la espera de la grúa y todo el proceso ante una prueba de alcohol. Y ha pasado, de hecho hemos tomado conocimiento públicamente en los medios de situaciones a veces violentas, que no digo que nosotros no las pasemos igual, o sea, nosotros pasamos también situaciones de conductores violentos, pero en esos casos directamente se da intervención a la policía y ya está, para nosotros, ¿no? Se acaba nuestra función, nosotros estamos hasta el momento de constatamos un acto y hacemos una infracción. Si el conductor se pone, se torna todo en una situación medio incontrolable, obviamente inmediatamente se da instrucción a la policía y nosotros nos corremos inmediatamente. Más allá de que, como lo dije ayer y lo digo todo el tiempo y lo decimos todo el tiempo con nuestro personal e incluso con el personal municipal todo el año pasado que estuvimos trabajando con el director en el año pasado, con José Hidalgo, y él profundizó en lo que tiene que ver la capacitación y la formación y la sensibilización y todo ese trabajo hormiga que fue haciendo, y que en ese caso también hemos hablado de este tema, o sea, la gentileza genera gentileza. Exacto. Y cuando uno es gentil en el trato, por más que la otra persona, porque no quiere decir que se vaya a evitar siempre un acto violento, pero la gentileza minimiza la posibilidad que eso suceda. Y la gentileza, el buen trato, el respeto, todo ese tipo de cuestiones que tienen que ver con el funcionario actuante en la constatación de infracciones. Claro. Hasta yo te lo digo. Entonces, también va desde ese lugar que eso ha minimizado, por lo menos en nuestra situación, en nuestra experiencia, el
el trato con el conductor siempre ha sido, la mayoría de las veces, ameno. Que ha pasado cosas, sí, siempre en algún momento pasa. Gente desaprensiva, sí la hay. Vos tenés que tener en cuenta el momento de parar un vehículo, que seguramente la otra persona, si está en infracción, teme que le quites el vehículo, que la infracción es muy cara o lo que sea, cuestiones que se le pasan por la cabeza, más si están en estado de ebriedad. Nosotros no discutimos con una persona que ha consumido alcohol, claramente. Claro. María, respecto del juicio en sí, digo, y más allá de la condena que pueda llegar a haber, siempre, tristemente en Argentina, y bueno, tu historia de vida también particular da cuenta un poco de esto, que tienen que llegar sucesos determinantes para que se tomen cartas en el asunto, para que algunas cosas cambien. ¿Ves que pueda llegar a cambiar algo de ahora en más? O sobre todo de este tipo de accionar, ¿no? Porque ya ha habido, de hecho, muertes por persecuciones. Mira, esta es la primera vez que tenemos, en este caso, que no sé si es por persecución, pero una mala accionar del personal fiscalizador. Vos ten en cuenta que no es la primera vez, porque no es la primera vez que escuchamos eso. Nunca hubo pruebas, nunca hubo testigos contundentes que lo puedan aseverar, y tampoco hubo gente que se haga responsable, porque uno le puede pasar que comete una infracción y que desenlace en un siniestro, porque no es algo que uno lo haga adrede, ¿no? Pero uno se hace cargo. El problema es que todos estos casos que nombrás generalmente han sido escondidos, ¿cómo decirlo?, encubiertos. O sea, nunca nadie se hizo cargo y nunca tuvimos esta posibilidad como ahora. Ahora había cámaras y chocaron, no les quedó otra porque se quedaron ahí. Capaz que se daban a la fuga en otra situación, no sé. Pero el tema es que tenemos que tener en cuenta que acá, y vos me hablabas de las cosas que cambian o no, ha habido muchos hechos de tránsito con personas fallecidas, irreversibles, con heridos graves, con personas afectadas de por vida. El otro día declaró la novia de Rodrigo y dijo, y lo vi en un titular, ¿no? Porque ella ha estado en la declaración, que decía, me arruinó la vida. La familia, su mamá, su papá, sus hermanos, están sufriendo un montón, sus amigos, de Rodrigo como de todas las víctimas de este tipo de hechos, ¿no? Son siempre evitables, porque son siempre evitables, la mayoría son evitables. Entonces, partiendo de esa base, es muy triste que nos cueste tanto tomar conciencia, y que a pesar del tiempo, mira que ya pasaron muchos años desde que pasó, en mi caso particular, la muerte de mi hijo, en el cual hubo una condena de 8 años de cumplimiento efectivo para Daniel Alberto Mareco, que ya los cumplió, los 8 años, está libre por la ciudad, que de hecho, lamentablemente, puedo decir, bueno, ojalá que haya entendido, y no entendió nada, porque siguió cometiendo infracciones, siguió conduciendo con licencia de Calafate, no sé, ese tipo de cuestiones, ¿no? Nunca entendió que estaba preso por matar a un niño y ahora está libre, y agradezca que puede ver a sus hijos y a su familia, y está vivo, y no entendió nada y sigue violando la ley de tránsito. Pero bueno, más allá de todo eso, esta situación nos hace rever y pensar, bueno, este tipo estuvo preso y no entendió nada. Hay un problema interno dentro de lo que tiene que ver el sistema de encarcelamiento de privados de la libertad, porque tienen que salir en algún momento. Por mí que no salgan, pero salen. Claro, sí. Después tenemos una cuestión que... Y tienen que salir supuestamente reeducados, cosa que nunca pasa, ¿no? No pasa, de hecho no pasa, no pasó con Mareco. Claro. Imagínate si estaba preso por conducir borracho, correr picadas. Bueno, no pasa. Después tenemos una justicia impartida por seres humanos preparados, experimentados, que ven la muerte en hecho de tránsito como fue un accidente, no pasó nada. Cuando las personas que conducen, en todos los casos posteriores al de Leandro, por ejemplo, hubo un montón de casos, Lourdes, Matías, voy nombrando así medida que me voy recordando, que han sido hechos, delitos viales, delitos que
deberían haber estado las personas detenidas, que tenían la oportunidad extraordinaria de cambiar y de marcar la diferencia, que por ahí en un juicio de los anteriores se hubiera hecho justicia y esas presas no estuvieran presas, hubiera tal vez despertado a la sociedad de que vieja, en esta ciudad, en esta provincia, cuando cometés un delito, sos condenado, tenés que cumplir una sentencia. El caso de Diego Jaramillo, bueno, todos los casos que ustedes van recordando y yo voy recordando. Maru, te hago una Eso consulta. marca, y hoy estamos con toda la esperanza de que de este tribunal que por favor, que también meta preso y lo deje presa a esta persona, o sea, que esta persona continúe detenida, y que quienes fueron cómplices, que con su silencio fueron cómplices, quienes acompañaron y que permitieron estas conductas, que volvemos al punto anterior que hablábamos de habituales aparentemente, porque si hay algo que se está demostrando en este juicio con las declaraciones es la habitualidad y la falta de sorpresa ante estas conductas. O sea, si yo no me sorprendo porque estoy acostumbrada, y que estamos hablando de un entorno en el cual uno era el conductor, el resto son inspectores también, y también estaban ahí. Y nadie vio nada, nadie se acuerda de nada, nadie sabe nada, o sea, ¿de qué estamos hablando? Entonces, es un tema muy de fondo, en el cual hay muchas situaciones. Ayer también declaró el ex secretario de gobierno del municipio, y también declaró la directora de tránsito de acá diciendo que la operativa se maneja con estadísticas cuando es una mentira, y todos lo sabemos. O sea, no es impresentable todo. Entonces, es todo un sistema que está mal, y tenemos que trabajar todos para corregirlo. Maru, te quería consultar, precisamente anteriormente habías dado con algo que te quería consultar sobre respecto al accionar de la justicia, los magistrados. ¿No será que, es que, a mi entender, no sé, a la justicia le está faltando, o a los jueces, a la hora de analizar estos trágicos hechos de muertes en incidentes viales, tener una mayor capacitación sobre lo que realmente implica esto? Porque uno lo puede catalogar como asesino al volante, pero a mí me da la impresión que siempre las penas son leves, porque me parece que los magistrados desconocen a ciencia cierta los alcances y lo que provoca una muerte en un incidente vial, ¿no? Mirá, el dolor de la muerte, ser un incidente vial o que me metieron un tiro, es el mismo, es una muerte evitable, son delitos. Y pienso que, como en toda situación judicial, creo que cada caso es diferente, y supongo que amerita que las personas que les corresponde tanto defender o defender o querellar sería la palabra, no sé, algo así. Es como que deben capacitarse por cada caso, ¿no? Por cada caso, que es una experiencia, creo que diferente, y con distintas aristas que no todos sabemos de todo. O sea, yo no puedo hablar de otra cosa que no sea del tránsito, no puedo estar hablando de la conducta psicológica de la persona. Perdón, ¿ahora me escuchás? Sí, te escuchamos, Maru. Perdona. Entonces, no, pensé que era no se entendía. El tema es que uno se pone a pensar que no es ese. Yo creo que es tomar, como decís vos, bien, es como que no toman con seriedad la muerte en hechos de tránsito. Como te decía antes, es un accidente. No es un accidente. Desde el momento que me subo al vehículo conociendo la norma de tránsito y tengo una licencia, yo no tengo mucho más que capacitarte. Me preguntaban si habría que capacitar más a los... Claro que sí, pero el punto no es ese. El punto es que la persona que conducía tenía una licencia de categoría D4 profesional. Por lo tanto, si la tenía es porque estaba formado. Y si estaba formado, conocía la norma. Y si es funcionario, conoce sus misiones y funciones y sus obligaciones. No necesitas decirle a cada uno antes que salga, a ver, gente, no pueden perseguir. O sea, ¿cómo que no pueden perseguir? No pueden perseguir, no necesito recordártelo, vos lo sabés, lo tenés incorporado. Pero bueno, ojalá que la justicia
el resultado de este juicio, y ojalá que el debate de los jueces esté a la altura de las circunstancias. Claro. Hay que tener en cuenta que no solo tiene que ver por parte de la justicia, también una sociedad entera está pidiendo justicia en todos los casos, no solamente el de Coquito. El de Coquito se mediatizó porque obviamente es muy escandalosa la situación, porque era un inspector de tránsito, era una móvil de tránsito, o sea, era tremendo. Y tomó estado, y que cuando condenen lo hagan desde realmente lo profundo de su corazón y del convencimiento de que están impartiendo justicia y no desde que están dejando conforme una sociedad porque se hizo mediático. No basta de condenar para la tribuna, entonces que realmente sea desde ese lugar, porque parece que cuando las familias salen a la calle es cuando escuchan, y no es así, no tiene que ser así cuando un caso es visibilizado. Todos los casos merecen justicia. Entonces, ojalá que estén a la altura de circunstancias, que vuelvan a hacer una condena justa, como, no sé si es justa la alcanza, pero una condena contundente que realmente esta persona pague desde el encierro con la muerte, de haber ocasionado la muerte de Rodrigo, y que le dé paz a las familias, que es lo único que se logra, un poquito de paz para poder transitar el duelo y no estar en la calle con una pancarta, ¿no? Y pidiendo, y rogando y suplicando justicia. La última que te quiero preguntar tiene que ver con la diferenciación, si se quiere, o si puede llegar a existir una diferenciación en el entendimiento, porque hoy hablamos de un solo imputado, de una sola persona que está sentada allí en el banquillo de los acusados, y entiendo que en cualquier incidente vial común en el que alguien termina falleciendo, la responsabilidad es de quien conduce, y quienes van acompañando estén en el estado en el que estén, y sea como se dé la colisión, digamos, que termine con la vida de alguien, el responsable es el conductor. Las otras personas no son juzgadas, no tienen responsabilidad. Pero aquí me pregunto, y aquí es donde quiero entender si existe una diferencia o debiera, teniendo en cuenta que el resto de los acompañantes y de las personas que conformaban esta operativa era agente de tránsito y conocía fehacientemente las normas de tránsito, no debieran tener también un grado de responsabilidad de decir, che, pará, lo que estás haciendo está mal, hermano. Claro, esa conducta inaceptable de quien era el chofer, que es el responsable, conducta delictiva, porque terminó con un delito, es el chofer. Y el resto, yo pienso en el otro chofer también, porque ahora me quedé pensando en eso, ya tiene que ver, o sea, para mí, es muy personal lo que voy a decir, es muy loco o sea, para mí, personalmente, debería salir del mismo debate de este juicio, deberían salir otras imputaciones. Claro. Naturalmente. Tal cual. Estoy totalmente de acuerdo con eso. O sea, incluso ni siquiera la familia debería ponerse por una causa y una causa. Yo creo que es algo que debería salir naturalmente del debate. Una cadena de responsabilidades. Exacto, que no sé si está pasando. La verdad que no sé si está pasando. Acá yo veo que gente que va, se sienta, dice, sí, no, qué sé yo, preguntan y se van. Y no pasa nada, ¿entendés? Entonces, bueno, y yo creo que hay distintas responsabilidades. Todos somos responsables de nuestras acciones en cada una de las cosas, qué sé yo, que nos toca en el trabajo, en el día a día, y esa cadena de responsabilidades. O sea, no, ¿por qué estabas ahí? ¿Alguien te dio la orden de comportarte de esa manera? ¿De que alguien te dijo, te habilitó para ir a exceso de velocidad pasando semáforos en rojos, incumpliendo normas de tránsito? El artículo 61 de la Ley Nacional de Tránsito es clarísimo con la situación. Y hay otro artículo posterior, no me acuerdo si es el 80 o el 88, en el que habla que la sanción cuando se cometen infracciones de tránsito con vehículos como el de transporte, el de tránsito, con el móvil, por ejemplo, la velocidad, el
la luz roja, sin justificativo excepcional, es triple la multa administrativa, la sanción administrativa, así que imagínate penal, porque vos tenés una sobrecarga, a diferencia de Mabel, que sos funcionario. Esa sobrecarga en todos los aspectos de tu vida debería influir. María Sanz, titular, subsecretaria de Estado de la Agencia Provincial de Seguridad Vial. Es usted siempre muy amable con nosotros. Oh, gracias. Y ustedes siempre me miman un montón, así que les agradezco la atención. Y Bueno. con este tema tan serio, la seriedad y la responsabilidad, porque siempre están atentos a las circunstancias, así que les agradezco un montón. Seguramente te estaremos molestando unos días más, ya cuando se comience a activar nuevamente todo lo que serán los operativos de ruta, ¿no? Y ahí estamos, ¿no? Pero ya están trabajando, los chicos trabajan todos los días la ruta, Sí. así que bueno, nada, en este momento hay un equipo trabajando también en Ramón Santos y en Caleta Olivia, en toda la zona norte, porque por el evento o sea, hay un evento en Comodoro Rivadavia, lo cual nos moviliza y sabemos que va a haber gente en ruta, y por esa protección, bueno, ahí están también haciendo prevención. Perfecto, a bregar porque todo salga bien entonces y terminemos sin incidente el fin de semana. Ay, ojalá, Te mandamos un porque abrazo. eso por un lado, y por otro lado, ojalá que tengamos justicia por Coquito, que es lo que queremos todos, y que despertemos de una vez todos, incluso de nuestra sociedad, que en acompañar, o sea, no nos importa nada del otro y estamos todos metidos en la nuestra, y hay veces que necesitamos ayuda. Entonces, hoy la familia de Coquito, y nosotros también, todos los que no somos familia de Coquito o no lo conocimos, también necesitamos por nuestros hijos que haya justicia y que esta familia tenga paz. Así que bueno, ojalá que Dios ilumine a este tribunal para que realmente hagan lo que tienen que hacer. Muchísimas gracias como siempre, María. A ustedes. María Sanz dialogaba con nosotros, titular de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, respecto de justamente el juicio que hoy tiene su cuarta jornada en el marco de la muerte, el asesinato al volante de Rodrigo Coquito Yarzo a manos de Jorge Vera, agente de tránsito municipal de Río Gallegos. Le mando un saludo a los pibes de la Escuela 41, a ver si digo bien. Que estaban escuchándonos, si no me equivoco. Sí, a los chicos de la 41. Las 41, ¿dónde está ubicada? No sé. La 41, yo sé que la escuela está allá en, creo que es Curupaití y Diego García, pero no sé si es la misma la que me dicen. Pero bueno, le mando un saludo a los chicos. Y recordarles, me pide amablemente, y le mando un saludo también al querido Leandro Dolan, que el domingo 22 a las 4 de la tarde presentan nuestros amigos de Teatro Lata Ángel de Papel. Para quienes no hayan visto, en nuestro feed de Facebook encontrarán la nota que hicimos con Moira y con Carlos, y quienes hayan escuchado y tengan interés en adquirir una entrada o varias, 2966-702943, el sábado a la tarde a las 4 en el Teatro Héctor Marinero será la propuesta. El domingo 22 de septiembre a las 4 de la tarde en el Teatro Municipal Héctor Marinero es la propuesta. Ya me estaba alegrando de un sábado, porque me daba la del changüí. El changüí, yo... Sí, el sábado, no, yo el sábado tengo un día del niño, el domingo tengo mucho fútbol, así que estará ajetreado el fin de semana, cero descanso. Una nueva pausa en Arriba al Día, vamos a escuchar a Militantes del Clímax, un tema nuevo, sí, buena banda, Militantes del Clímax, como lo somos desde aquí también, obviamente. Same se llama este tema nuevo de esta banda porteña. Voy más allá del límite, vos no lo imites, te sometí a mi test, no te califiqué ni tres. Me encanta que apliques, pero no te agites. Casi que parece fácil cuando lo hace el cacique. Tenés tus clics, streams y no sé qué. Yo una pic, un blog y nada mejor que hacer. En mi atril de marfil, reptil te sacrifiqué. Purifiqué mi arte con tu sangre, animal sin fe.
Pasa en el salón que ahora pasa el magister. Cuando expone el mister se acaba el misterio. ¿Qué pasó? ¿Quién gritó? Se murió. Como fue? No es vino ese hilo que se escapa del mantel. El jugo del hereje que maté como merece. Llorará, llorará como debe. Vieron, te llamo al saber. Te estoy mirando, me estás mirando, te estoy mirando, me estás mirando. Con exquisito tino, subsumido en mi odisea, olvidé el tiempo y en mi olvido él se ha ido. Miro finta, inspiro, cargo tinta y sigo. Tomo tinto y tanto tomo que su aroma está en mis temas y hasta temo que mis tomos se los deba todo. Quizás ya no son míos, él da ya mi sonido. En mi cabeza se hizo un nido el azulejo de Darío. Solo toco un tema, soy yo con mis problemas. ¿Será un timo el que me estima o es abuso de un sistema o es la sombra que me aploma en una forma de castigo? ¿Cuál será la mente se metí que me sometí? Cuando esté completa, ¿cuál será mi próximo planeta? Contame, si se está escuchando bien. Tengo al fondo bajo presión, sintiendo bien, te llamo al saber. Dale poder a tu marca. Lleva tu mensaje al corazón del público rockero con nosotros. Hacete escuchar y alcanzar nuevas alturas de éxito. Invierno 2024. Contactanos. Teléfono FM 100.9. Música y noticias. TDF aumenta todos los límites. Te otorgamos el 80% de tu sueldo para compras. Asignamos como mínimo 48.000 pesos y hasta 480.000 pesos como máximo. Saca tu tarjeta TDF al 2966-542505. TDF. Simple, porque con TDF es mucho más fácil. Desde Papo hasta Spinetta. Subí a cualquier Mercedes-Benz, subí a mi guato. Nuestro rock argentino, temporada invierno 2024. Trasciende fronteras. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. Federación Patronal Seguros. Vendemos seguros de automotor, seguros de caución, integral de comercio, combinado familiar, accidentes personales, ART. Nuestra oficina queda en Avenida Kirchner, 489. Teléfono 422-086. WhatsApp 2966-637102. Horario de lunes a viernes de 9 a 13 y de 14 a 16:30 horas.
Se viene el cuarto bingo programado del Gran Bingo Diga Sí al ALSEC. El próximo miércoles 28 de agosto, 5. Quinta, 4 millones de pesos. ¿Tenés el bingo del ALSEC? Seguí este sorteo en vivo desde las 16 horas por nuestras redes sociales. Búscanos como Agencia HRB en YouTube o en Facebook. Agencia de Rifas HRB, tu conexión con la suerte. ¿Sabías que detrás de cada conexión de SS Servicios hay un equipo 100% santacruceño trabajando para vos? Con SS Servicios, cada hogar, cada estancia y cada empresa en Santa Cruz tiene acceso a la mejor velocidad de Internet y a la mayor cobertura de fibra óptica de toda la provincia. Disponibles en más de 9 localidades, a lo largo y ancho de toda Santa Cruz. Con SS Servicios tenés Internet de alta velocidad para disfrutar sin límites. Conectate con la empresa más grande de telecomunicaciones de la Patagonia. Vení a SS Servicios. Visítanos en nuestro local comercial de Río Gallegos, ubicado en Alfonsín 433, o ingresá en www.ssservicios.com.ar. También podés escribirnos por WhatsApp al 2966 59 15 73. SS Servicios. Todos conectados. ¿Buscas algo especial para encender la pasión o sorprender a esa persona especial? En Salomé tenemos lo que necesitas. Nos encontrás en Galería Pardo, Sapiola 1082, local 10 de 17 a 20 horas. Y en Galería Macatoviano de 15 a 20. Ofrecemos sex shop, lencería erótica, pijamas y ropa interior hasta el talle 64, tanto para hombres como para mujeres. Además, trabajamos hasta en 3 cuotas sin interés y si abonas en efectivo, transferencia o débito, te damos un 20% de descuento. Síguenos en Instagram como @Salomé10shop y en Facebook como Salomé Morales. Para consultas, llámanos al 2966 53 58 33. Salomé, donde la sensualidad no tiene límites. Somos una declaración de identidad. Esta temporada, invierno 2024, conecta con la potencia del rock argentino. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. Así es, mi querido Brian Álvarez. Continuamos en esta propuesta de la mañana de Radio Nuevo Día en este viernes 20 de septiembre, que va subiendo poco a poco la temperatura. Tampoco es que diga que estalló la primavera. 6 décimas de grado bajo cero la temperatura actual y 6 grados bajo cero la sensación térmica. La humedad es del 76% y el viento sudoeste de 20 kilómetros en este viernes, que tiene una máxima prevista o pronosticada de 5 grados para la jornada. Y en este momento, en el marco, que ahora en un ratito vamos a ir con Karina, se están desarrollando elecciones sindicales, en este caso en el SOEM, Río Gallegos, en el sindicato que nuclea a los empleados municipales. Y hablando de elecciones sindicales también, recibimos en los estudios de Radio Nuevo Día a César Alegre, Juan Manuel Valentín y Pablo Coronel, quienes integran la lista 7 multicolor de la próxima, o de cara a las próximas elecciones en la Asociación Docentes de Santa Cruz, el sindicato mayoritario
de la docencia en nuestra provincia, que se desarrollarán el 18 de octubre, y han venido desde el interior de la provincia. Bueno, al profe Valentín ustedes ya lo conocen, pero han venido desde el interior de la provincia también a recorrer los distintos establecimientos para encontrarse con docentes de los distintos niveles, acercar la propuesta y también conocer las problemáticas o profundizar en el conocimiento de las mismas. Así que muchas gracias por venir, bienvenidos en principio a Radio Nuevo Día. Cuéntenme un poco cómo vienen estas primeras horas de recorrida por aquí por Río Gallegos. Bueno, muchísimas gracias por el espacio. Estamos desde ayer con los compañeros de esta lista de unidad, recorriendo los edificios escolares, los distintos medios de comunicación. Bueno, una mañana fría, como decís, en Caleta Olivia, unos 16 grados estuvieron estos días, espectacular, así que y un buen recibimiento de los compañeros del nivel inicial, nivel especial, nivel primario, nivel secundario. También anduvimos por las EPCAS, el nivel superior, IPES, así que la verdad muy contentos por el recibimiento. Recorriendo las escuelas, nos enteramos, bueno, de que preguntando, ¿no?, a los compañeros si la comisión se acercan a las escuelas, un poco de descontento, ¿no?, por parte de los compañeros que dicen que no visitan las escuelas, los compañeros de la comisión directiva provincial y de la comisión directiva local, ¿no es cierto? Y más allá de eso, bueno, nosotros exponiendo nuestras propuestas, por supuesto, ustedes vieron que sacamos un flyer, ¿no?, donde nosotros decimos que hay dos modelos a votar en este 18 de octubre. Encontramos a un sindicato que está un poco inactivo, desmovilizado. Tenemos 14 filiales en toda la provincia y los compañeros no han recorrido durante mucho tiempo estas filiales. Particularmente soy el secretario general de Caleta Olivia y solamente aparecen para las elecciones, algo muy raro, ¿no? Cuando vemos que hay desmovilización por parte de un sindicato que nuclea a 9.800 afiliados, que no es cosa menor, ¿no es cierto? Entonces hay un montón de problemáticas que requieren que nosotros las podamos abordar, y en este sentido nosotros proponemos un sindicato fuerte de lucha, que esté al servicio de los compañeros, con presencia en las localidades y con presencia en las escuelas, escuchando las problemáticas y por supuesto para solucionar esas cuestiones que tienen que ver con lo laboral, lo salarial y con la parte edilicia y un montón de otras cuestiones, ¿no es cierto? César, ¿cómo se dio esta confluencia o esta lista de unidad? Mirá, estuvimos escuchando algunas declaraciones, ¿no? Nosotros venimos de varios meses de negociaciones, tenemos muchas diferencias, ¿sí? Pero entendimos que necesitamos un sindicato que esté, como dije a un principio, al servicio y presencia con los compañeros. Esto lo hemos evidenciado, por eso decía, nosotros en las otras filiales que no son lilas, que no tenemos licencia gremial, vemos que hace falta la presencia del gremio, ¿no es cierto? A nosotros se nos dificulta esta cuestión de recorrer las escuelas. Imagínense, si ellos tienen licencia gremial, nosotros trabajamos las 36 horas y después vamos a atender el gremio y se nos dificulta, entonces es bastante complicado. Pero volviendo a la pregunta, nosotros tenemos muchas diferencias, pero entendemos que hay muchos reclamos que se dejaron de desatender por parte de la conducción actual. Y otra cuestión también, la construcción se da en las diferencias, también por eso decimos que tenemos que tener un sindicato abierto, un sindicato que exprese a la mayoría, ¿no es cierto?, no a un sector, a una agrupación, y en este sentido entendemos que nuestro estatuto no, en las secretarías, no representa a las minorías, ¿no es cierto? Entonces ahora conformamos una lista de unidad que va a representar a 5 agrupaciones
a nivel local en Río Gallegos y a la agrupación 7, a la agrupación Naranja y a la agrupación Rosa a nivel provincial. Hay otras cuestiones que hacen si se quiere, a los reclamos habituales o a las denuncias habituales que tienen que ver con lo infraestructural, con lo salarial, obviamente, en un marco o en un lapso de años ya que vienen, la inflación sobre todo, ¿no?, haciendo mella fuertemente en el poder adquisitivo. Pero digo, hay otras cuestiones que hacen a la discusión, no solo del docente, sino de otros trabajadores públicos también hoy por hoy en Santa Cruz, que tienen que ver con la salud, particularmente la Caja de Servicios Sociales, y también con la previsión, ¿no? Con la Caja de Previsión. El otro día vimos una movilización de la cual participaron algunos docentes, porque hay nuevamente un temor a la armonización o esta nueva resolución 307. Son cuestiones que también preocupan mucho a la docencia, ¿no? Para nosotros, mirá, es muy importante, así que hemos sacado comunicados desde la filial Caleta Oliviano, que no iba en la misma sintonía con la Comisión Directiva Provincial, y en lo que respecta a la resolución 307, nosotros entendemos que va más allá, que va a afectar a los otros gremios, ¿no es cierto? Nosotros tenemos todo el sueldo blanqueado. Con esta resolución 307 lo que plantea el señor Cané es que si vos no aportás en actividad, no vas a cobrar ese ítem cuando sos jubilado, ¿no es cierto? Sí. Ahora ya, sí lo cobra. Ahora ya hay un caso. Los compañeros de educación técnica cobran seguridad e higiene y los jubilados no lo están cobrando. No lo Entonces eso es un reclamo que se debe llevar a cabo para lo que, o sea, si vos tenés un código, si vos tenés un cargo, lo que se aporta en activos lo tenés que cobrar en pasivo. Entonces ellos quieren con esta resolución decir algo que no dice la ley, ¿no es cierto? Déjame agregar, disculpame, César. Sí. Acérquese, por favor. Déjame agregar que nosotros en la DOSAC tenemos muchos compañeros que trabajan en escuelas técnicas y que están afiliados a nuestro gremio. No es que es una exclusividad del gremio que representa a AMET, sino que tenemos muchos compañeros que trabajan en escuelas técnicas y que están afiliados a la DOSAC. Entonces, por ahí es ver solamente una parte de la realidad, ¿no? Te quería consultar también, que está relacionado con eso, una parte de la realidad, la circunstancia por la que han atravesado ustedes en los últimos tiempos. Ayer charlábamos sobre un caso que fue lamentablemente acá en Río Gallegos, cuando se produce la separación de los cargos de muchas veces de los docentes, que se los retiran ante distintos tipos de causas. ¿Cambió algo? ¿Qué harían para tratar de morigerar? Porque una de las principales críticas que pasa en estos casos, cuando los docentes son separados de los cargos por distintas circunstancias, los principales reclamos está apuntado a la dirigencia del gremio, que no había una cobertura o no se acompañaba ese lamentable episodio por la cual atravesaba un docente. Claro, bueno, esa es una de las cuestiones que nosotros actualmente, déjame aclarar, que nosotros no somos conducción. Claro. O sea, de esas cuestiones no nos podemos hacer cargo. Uh-huh. Ahora sí te podemos decir que a nosotros nos preocupa esas situaciones donde muchas veces al compañero se lo separa del cargo e incluso se le deja de pagar el salario cuando todavía el compañero no hay una resolución de que si es culpable o no. Uno, hasta que no se determina que es culpable, puede acogerse a todos los derechos como trabajador. Entonces, esas son cuestiones que nosotros no avalamos. Pero sí decimos de que en caso de ser electos, si nuestros compañeros nos eligen, es una de las temáticas que más nos preocupan. Es decir, el acompañamiento al compañero en esas situaciones donde no es una casualidad, y con el gobierno anterior nos atacaron de todos lados. Tuvimos muchos ataques y sobre todo el seguimiento respecto a esto de los sumarios, a veces que no tenían sustento, digamos, respaldo, es decir, como para sumariarlo, ¿no? Se trataban más bien en muchas cuestiones de una persecución. Aprovecho que lo tenemos también a Juan Manuel Valentín, que integra esta lista 7 multicolor. Para quienes están escuchando, estamos junto a César Alegre, Juan Manuel Valentín y Pablo Coronel, quienes integran esta lista de cara a las elecciones del próximo 18 de octubre en ADOSAC. Y preguntarle por
Son tiempos donde el sindicalismo per se, ¿no? Como concepto está siendo bastante atacado, donde los derechos laborales, ¿no? Están en retroceso más pronunciadamente, si se quiere, desde la asunción sobre todo de este último mandato, de este gobierno de Javier Milei. Y le pregunto cómo fortalecer. Entiendo yo que la vida democrática de ADOSAC de alguna manera le da otro sustento y otro plafón a las decisiones que se toman, pero evidentemente son tiempos complejos para desarrollar la defensa de los derechos de los trabajadores. Mira, lo primero que hay que responder frente a esto es que necesitamos sí o sí ir a la afiliación de los compañeros y compañeras al sindicato. Recién César decía hay 9.800 afiliados, pero podrían haber 13.000 dentro de la docencia. En Río Gallegos tenemos una baja participación de los compañeros en la afiliación al sindicato y tiene que ver también con esta pregunta que hace Julián. A ver, ¿hay un responsable del ataque a las organizaciones sindicales? Sí, bueno, obviamente Javier Milei es un gran responsable de un ataque a organizaciones que deberían tender a la defensa de los derechos de los trabajadores. Ahora, hay una responsabilidad también de algunos sindicatos en que ese ataque se produzca y que se genere un caldo de cultivo para que eso se desarrolle. Sí, bueno, la CGT no sale a pelear por nadie. Uno ve si salen a luchar los jubilados y cantan en las marchas en Buenos Aires, acá están los jubilados enseñándole cómo hay que luchar a la CGT. Entonces tenemos un problema. Ya se encomendaron a Dios igual. Totalmente, sí. Bueno, ni hablemos, pero el punto es ese, a ver, y esa es la diferencia que nosotros venimos encontrando ahora con la dirección del sindicato. ADOSAC tiene asambleas, congreso, delibera, discute lo que va a hacer, pero también la comisión directiva tiene la responsabilidad o tiene la potestad de decidir cuándo va a ser las asambleas y los congresos. Acabamos de pasar de una paritaria que no ofreció nada y no tuvimos asamblea y congreso para tomar una determinación de qué íbamos a hacer. Y si uno dijera, bueno, los salarios están por arriba de la línea de pobreza y la decisión de la comisión directiva es esperemos un poquito, así vemos cómo avanza la cosa, bueno, uno podría comprenderlo. Ahora con salario por debajo de la línea de pobreza y tendrían que haber llamado a asamblea y congreso para ver qué decide la docencia hacer respecto de la paritaria que no fue paritaria, digamos, que no terminó haciendo un ofrecimiento salarial. En ese cuadro, esta lista que se está presentando de oposición a la actual conducción del sindicato puede ofrecer todas las cosas que ofrece la actual conducción. No hay ninguna que no pueda ofrecer. Nosotros vamos a llamar a asamblea, vamos a llamar a congreso, vamos a organizar la fiesta del docente, vamos a hacer los torneos del Kiko Voley, del vóley, del fútbol, de todos los deportes, disciplinas que los docentes les gusta realizar para este periodo, pero lo que les estamos ofreciendo a los docentes es algo que la comisión directiva no está ofreciendo, que es buscar todos y cada uno de los caminos para defender el salario, la obra social, la caja de previsión social. O sea, todos estos temas que están en boga hay que salir a pelearlos. Y nosotros nos encontramos, el que va a ser candidato a secretario adjunto en la provincial de la lista Lila, el compañero Nicolás Pereira, asistió a la primera asamblea de la DOSAC a decir, como secretario general de la filial, que había que agarrar la oferta y esa oferta decía a los docentes de escuela primaria, les vamos a recortar el pago de la hora de jornada extendida. Nosotros se lo reclamamos. Él dijo, bueno, pero si antes trabajaban la hora de jornada extendida y se las pagaban, estaban contentos, ahora si no se las pagan, si no la trabajan, es lógico que no se la paguen. Dice. No, bueno, pero eso sería razonable para salarios que alcanzan el costo de la canasta familiar, para salarios que están por debajo de la línea de pobreza, no es razonable. Ese razonamiento no es el correcto. Entonces se dio la pelea. Logramos que sigan cobrando los docentes de primaria la hora de jornada extendida. Eso significó que en una paritaria más adelante, los compañeros de los demás niveles puedan acceder a eso mediante la modificación del escalafón, que fue una propuesta de los compañeros de la lista 7, que llevaron, bueno, vamos a modificar el escalafón y con eso vamos a recuperar el salario. El gobierno que ofreció en ese segundo tramo de paritarias, ofreció pagarlo en 3 cuotas. Si no hubiese estado la oposición que dice no, en 3 cuotas no, porque la dirigencia quería firmar en 3 cuotas, logramos que se firme en menos cantidad de cuotas, logramos que se adelanten los plazos, eso se hubiese aceptado. Entonces, la discusión es esta. ¿Nosotros estamos para aceptar las ofertas del gobierno o estamos para
reclamar por los derechos de los trabajadores. Y nosotros creemos que la dirección del sindicato tiene que estar para reclamar por los derechos de los trabajadores. Y le queremos comentar a todos, porque hemos escuchado, yo lo he escuchado a Javier Fernández en algunas otras entrevistas, diciendo, ¿quieren una lista dirigida por docente o quieren una lista dirigida por político? Es un chamullo. Digo, los que hacemos política lo hacemos abiertamente y decimos que militamos políticamente y en todas las escuelas saben que lo hacemos. Hay otros compañeros que están dentro de la lista que no militan políticamente, pero las decisiones dentro de la DOSAC se toman en asamblea y en congreso. Nosotros hemos sido mayoría en el congreso y cuando no nos ha gustado una cosa que se ha aceptado en la asamblea, hemos ido al congreso y hemos levantado la mano defendiendo lo que ha dicho nuestra asamblea, aun cuando no nos ha gustado lo que se ha votado. Entonces, así se maneja la DOSAC. No es que va a haber una orientación diferente. Juan, ¿qué resta para los próximos días? ¿Cómo va a seguir la campaña? Bueno, mirá, yo creo que lo importante de todo esto es lo que ha demostrado César, que se ha recorrido 800 kilómetros para venirse hasta Río Gallego y decir, voy a alargar la campaña en Río Gallego, junto con el resto de los compañeros, y lo que está demostrando acá esta lista es que va a recorrer los colegios, que va a salir para todos lados, que va a ir a todas las localidades, y yo creo que si la cabeza de lista ha comenzado por dar ese ejemplo, el resto tendremos que estar ahí al pie del cañón acompañando y dando la pelea, porque vamos a tener dos elecciones. Vamos a tener elección de comisión directiva provincial y elección de comisión directiva filial. Yo en la filial voy de candidato a secretario general y el compañero Pablo va de candidato a secretario adjunto. Así que nada, tenemos una tarea importante por delante, pero ya si arrancamos así vamos bien. Pablo, ¿por dónde pasan esas expectativas para el 18? La verdad que estamos muy contentos de haber conformado esta lista. Creemos que tenemos los compañeros capacitados y con la experiencia para asumir este compromiso. En el listado provincial tenemos muchos compañeros que van de candidatos a paritarios y que son muy experimentados, ¿no es cierto? Como el caso de Mónica Galván, Miguel del Pla, el compañero Ferlati también de Caleta Olivia. Entonces eso nos da la tranquilidad de que nuestros compañeros, en caso de que la docencia de Santa Cruz nos elija, van a estar representados por personas capacitadas y con la actitud que nosotros decimos que queremos. Un gremio fuerte y de lucha. ¿Por qué? Porque la paritaria más reciente tuvimos que escuchar, y esto sin ánimo de confrontar con ninguna lista, nosotros simplemente estamos reflejando datos como se escuchó por ahí, es la realidad. Tuvimos que escuchar hace unos pocos días que nuestro paritario dijo que en esta última paritaria no correspondía recomposición salarial. Y yo creo que la situación actual amerita una urgente recomposición salarial. Y déjame decirte esto. Por ahí muchos compañeros no nos conocen, pero este frente trabaja hace más de un año como frente de congresales en la DOSAC. Fuimos mayoría el año pasado y hoy estamos conformados como minoría. Y en ese camino, nosotros el año pasado, que fue el último plan de lucha que tuvimos más de 60 días de paro. ¿Pero por qué? Porque nosotros estábamos convencidos que en ese proceso inflacionario que corrió el año 2023, la única manera que tenían los compañeros de defenderse de esa situación era que consigamos la cláusula gatillo. Y así fue, lo logramos por decreto, lo dieron por decreto. Bueno, eso fue una decisión del gobierno, pero nosotros logramos esa cláusula gatillo y en ese diciembre 2023, enero 2024... Fueron los únicos estatales de la provincia que salieron ganando la larga. Entonces, o no perdiendo tanto. Entonces, eso pone a la vista de que nosotros el único interés que tenemos en este frente, sino que confluimos distintas agrupaciones, el único interés que tenemos los que conformamos este frente es el bienestar de todos los docentes de la provincia de Santa Cruz y de Río Gallegos, que es la que representaría yo. Entonces, en ese sentido, dejar esa claridad a los compañeros cuando por ahí se les pone esta cuestión del tinte político en las agrupaciones. En ningún momento estuvo de manifiesto de los compañeros de decir que la DOSAC va a llevar ese lineamiento político. Perfecto. La última que yo le quiero hacer a César Alegre, el candidato a secretario general, es que si nota un contraste entre, sobre todo, las instituciones, ¿no? Lo infraestructural de los colegios del interior y los de aquí de la capital. Sé que usted es de Caleta Olivia, pero también sé que junto con Pico Truncado, Las Heras, hay como una relación más cercana, si se quiere, que la que tiene Gallego con otras localidades de esta región. Un poquito antes de responder a la pregunta, la cuestión es la siguiente.
acá se está trabajando sobre un proyecto, ¿no? Sobre un modelo de sindicato. Ellos van como frente de congresales desde el año pasado. Nosotros, prácticamente, la confluencia de estas agrupaciones manejamos más de 7 filiales prácticamente a nivel provincial, de las 14. Entonces, tenemos Caleta Olivia, Adriano Astolfo está en Pico Truncado, Pablo Lombroni está en Gobernador Gregores, Betiana en San Julián, en 28 de noviembre también está la compañera Marina. La verdad es que estamos en toda la provincia, entonces no es que nos unimos unas pequeñas agrupaciones por ahí, o por ahí que dijeron de algunos partidos políticos, ¿no? Todos somos docentes y en ese sentido quiero remarcar que nosotros no vamos a hacer el brazo sindical de ningún partido político, jamás lo vamos a hacer, porque como dijo Juan Manuel, nosotros podemos tener una ideología, participar en un partido político y no hacemos discriminación ideológica como lo están haciendo los compañeros, y en ese sentido me parece que tiene que quedar clara esta cuestión, que cuando te faltan argumentos, entonces sacás a relucir de que sos el malo, que sos de la izquierda, y me parece que eso no es así, porque todos somos docentes y lo único que queremos es el bienestar para nuestros compañeros. Y me olvidé la preguntita que me hicieron. Respecto de lo infraestructural, si nota un contraste o si están en la misma situación. Mirá, estuvimos recorriendo el jardín maternal número 2, que está en el Ejército, no tienen mobiliario, no tienen heladera, entonces... ¿El Taporcito Tacuarí? Sí. Que no están los docentes, disculpame César, están los docentes ya designados, van a trabajar, están preparando todo para recibir a sus alumnos. Nos comentaban las compañeras ayer que hicieron las entrevistas con los papás, pero ¿qué faltan? Heladeras, porque es un jardín maternal, entonces tienen que conservar alimentos, entonces decimos que nos faltan las herramientas, es decir, el mobiliario. Me parece que hay una especie de dejadez, y quería ahí acotar también una situación de hace poquito, que yo soy papá mi hijo menor tiene 4 años. Bueno, el jardín de infantes número 16, hasta hace poquito, tuvo 18 días sin clases porque simplemente se habían trancado las cloacas. O sea, esas son cosas que inaceptables. Es decir, muestran un poquitito la dejadez, pero esa dejadez tiene que estar denunciada todo el tiempo, como pasó hasta el año pasado, por nuestro gremio. Es decir, son trabajadores que están ahí y alumnos, estudiantes que están perdiendo días de clases, y eso lo tenemos que manifestar siempre que podamos como gremio, ¿no? A lo largo y a lo ancho de toda la provincia siempre se está suspendiendo las clases, porque faltó agua, porque se apagó la caldera, porque la calefacción, porque reventó las cloacas. Entonces nosotros entendemos que hace mucho tiempo no se hizo mantenimiento escolar, ¿sí? Y ahora, por ejemplo, llegaron a Caleta Olivia 10 calderas, pero ya pasó el invierno prácticamente, ¿no? Estarán para el año que viene, y ojalá, bueno, que estas cuestiones se puedan solucionar, porque a las paritarias llevamos todos los reclamos, y lo vamos a seguir haciendo, por supuesto, pero lo que necesitamos de parte del gobierno son las soluciones, no promesas y promesas que van pasando en el tiempo. Ya van 10 meses de gobierno también, y nosotros como sector al cual se le prometió mucho, ¿no? Se dijo que iba a ser la prioridad. Bueno, seguimos teniendo los salarios de miseria, e imagínense que en el segundo cargo no nos pagan el título, y están cobrando los compañeros que recién se ingresan en el segundo cargo 480.000 pesos, por debajo de la línea de la indigencia, que son los 500.000 pesos. César Alegre, Juan Manuel Valentín y Pablo Coronel de la lista 7 multicolor, de cara a las elecciones que se darán en AOSAC el próximo 18 de octubre, han pasado por Radio Nuevo Día. Muchas gracias por su visita. Las puertas están abiertas. Muchas gracias por el espacio. Gracias. Nos vamos con Karina Taberna al móvil, porque hablando de elecciones sindicales, te decía yo que se están desarrollando en el ámbito del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de Río Gallegos, y Karina Taberna nos cuenta cómo se va desarrollando la jornada. En la calle es donde está la noticia, y nosotros estamos ahí. Móvil en Arriba el Día. Buen día. Estamos en el corralón de Avenida Asturias,
Acaba de votar Pedro Mancilla. ¿Salimos? Ahí vamos a charlar un minuto con él. Ahí está, vamos a compartir la nota con nuestros colegas. Pedro, bueno, nuevamente aquí en una elección proponiéndose por otro mandato para los trabajadores municipales y representarlos. Sí, efectivamente, la jornada se presenta bastante tranquila, ¿no? El clima acompaña a pesar del frío, y por lo que hemos estado observando, bueno, la nutrida concurrencia de compañeros municipales a emitir su voto, y como lo he dicho más de una vez, es importante que podamos votar masivamente, que haya un buen caudal de votos, más allá del resultado de las elecciones, porque bueno, el hecho de que los afiliados voten masivamente a su dirigente marca las claras que las estructuras sindicales son fuertes, y si hay fortaleza, bueno, se pueden hacer los planteos por más difícil que estos parezcan, ¿no? Bien, ¿y qué expectativas hay al respecto de estas votaciones? ¿Hay una cierta discusión, si se quiere? No, bueno, en realidad hemos sido las listas todas respetuosas, somos 3 listas, los integrantes de las 3 listas nos conocemos bien, somos compañeros que hemos compartido luchas, algunas con menos concurrencia, en otras con más concurrencia. Nos ha tocado pasar jornadas como aquel 29 de diciembre de 2011 también. Bueno, esos son los compañeros que integran las otras 2 listas, y bueno, quien nos habla que integra la lista celeste, así que más allá de eso, lo que buscamos justamente la unidad de los trabajadores a través de nuestro sindicato, y que de esa manera, bueno, vuelvo a insistir, podamos hacer los planteos que sean necesarios, sobre todo en un panorama tan complejo como el que se avecina, ¿no? Una intención de aprobar una ley como la ley Riggi, otra cuestión compleja como esto que anda dando vuelta y que no se ve, que es la reforma previsional, que en realidad cae de cajón porque que vienen por nuestro sistema previsional, toda vez que en la provincia de Santa Fe lo hicieron justamente hace una semana atrás, y entendemos que es parte del paquete nacional, y bueno, a veces el silencio del gobierno provincial a uno lo alerta, ¿no? Lo que pasa con nuestra obra social también es otro de las cosas que como trabajadores tenemos que salir a plantear, y con firmeza, y para eso necesitamos un sindicato fuerte, unido, y también necesitamos las demás organizaciones con la misma fortaleza. Pedro, ¿hace cuántos años estás en el sindicato y por qué volver a proponer? Bueno, en el sindicato estoy desde el día que llegué a la municipalidad, ¿no? Yo entré a la municipalidad una vez que terminé el colegio secundario, y todavía recuerdo como si fuera hoy, cuando llegué al corralón, ¿no? Me agarró un viejo en la puerta y me dijo: pibe, vos lo primero que tenés que hacer es afiliarte al sindicato. Yo no sabía, pensé que era algún requisito que tenía que cumplir, no sabía lo que significaba, y bueno, y a partir de allí, eso fue allá en el año 84, fíjense cómo ha pasado el tiempo, y bueno, a tu pregunta es esa, estoy desde el primer día, que una persona me dijo, que ni recuerdo quién era, me dijo que lo primero que tenía que hacer era afiliarme al sindicato, y desde allí en adelante nunca más me desafilié. Bueno, hasta que después me tocó participar como delegado de base, ¿no? Y después de delegado de base, acompañar como delegado también al compañero Pedro Biot, en esos años complicados de 2007, pasando antes también por un cargo con el compañero Luis Leiva, hasta por el año 89, cuando fue lo del gobernador Jaime del Val, ya hacemos un poquito de memoria. Y bueno, con el compañero Pedro Biot nos tocó otra jodida también, que fue justamente la de cuando estaba de gobernador Sancho. Bueno, y a partir de allí, bueno, me tocó justamente estar al frente del gremio, y a partir de allí, bueno, hemos pasado ciertas complicaciones, y siempre con el objetivo de sostener un salario digno, luchar por los derechos del trabajador. Atravesamos un periodo complejo en el 2015 con Raúl Cantín. Eso dejó profundas secuelas entre los trabajadores y la sociedad de Río Gallegos. No tanto con la parte política, porque bueno, pero sí con la sociedad. Y a partir de la llegada del intendente Pablo Brazo, bueno, pandemia de por medio, pudimos interactuar de otra manera, distinta tal vez. Y creo que hicimos un reencuentro con los vecinos de Río Gallegos, y nos queda mucho por hacer, y por eso siempre le decimos al intendente de Río Gallegos que más allá de los esfuerzos que hace por comprar equipamiento y maquinaria, que siempre falta, seguimos esperando mucha más inversión, y ahora
también capacitación para arte y oficio, porque ha habido un cambio generacional y bueno, nosotros los trabajadores municipales sabemos y entendemos que sabemos hacer nuestro trabajo. Y fíjense ustedes, ¿no? Este nuevo gobierno nacional, que es muy parecido al gobierno de los años 90, ¿no? En aquella época se venían las olas de privatizaciones en todo el sector público, seguramente nos van a poner a nosotros nuevamente a la palestra, donde tengamos que cuidar nuestra fuente de trabajo. Vamos a tener que salir a cuidar nuestro sueldo, por supuesto, pero también nuestra fuente de trabajo. Por eso es importantísimo que la mano de obra municipal se capacite, es importantísimo que sigamos en ese camino de recuperar la cultura del trabajo, para que de esa manera, bueno, no haya una sociedad que después piense que es mejor lo privado, ¿no? Y en ese recambio generacional, ¿cuesta que esto se trasluzca, digamos, en lo que es la dirigencia gremial? Cuesta mucho porque aquel que tal vez tiene intenciones o tiene capacidad, de pronto ve los ataques desde lo mediático y de cómo a veces el espacio de ser una persona pública se vuelve un tanto complejo, ¿no? Y eso es una opinión personal. Yo creo que eso a veces hace que el compañero que tal vez tenga condiciones prefiera mirar desde afuera y no atreverse a saltar a la arena, llamándolo de alguna manera. Porque una vez que uno salta a la arena y ya tiene que jugar, las reglas del juego son completamente distintas. Ya de pronto, hoy con las nuevas redes sociales, las nuevas tecnologías, digamos, cualquiera se mete en tu vida privada, cualquiera te cuestiona de miles de maneras, cualquiera pareciera que es libre y gratuito descalificar a todo el mundo. Y yo creo que mucha gente que le gustaría participar dice, no, mirá, yo mejor acompaño de un poquito más afuera y no me meto tan adentro. Y nosotros justamente estamos haciendo todo lo contrario, estamos tratando de invitar a los delegados, a los activistas a que participen, porque, bueno, sin duda siempre se tiene que ir dando un recambio generacional. Bueno, en esta ocasión nos acompaña el compañero Sebastián González, que nos costó convencerlo para que vaya de candidato a secretario adjunto, y bueno, él está en ese espacio y disculpen que me sonríe, pero bueno, él me acompaña a veces y cuando salimos a veces de discusiones difíciles, dice, che, Pedro, ¿y esto siempre es así? No, no es así. A veces se pone peor, le digo. Así que, pero bueno, hay que ir de a poquito animándolo y nada es imposible. O sea, nada es imposible cuando uno va con el objetivo claro y a veces la paciencia de los compañeros es más corta y a veces el camino es más largo, pero lo que hay que tener presente es que siempre los objetivos se pueden alcanzar. ¿Cuál es el mensaje para el empleado municipal que tiene por ahí una visión o un comentario opuesto al suyo? Que está bien. Yo creo que pensar distinto es lo más lógico que puede existir. Creo que es básico. Es básico que pensemos distinto. Porque en esas diferencias de las discusiones que podamos ir haciendo van a salir las mejores estrategias, nada más. Circunstancialmente, a quien le toca ser dirigente nos toca estar 3 años al frente y tratar de hacer las cosas de la mejor manera posible. Es imposible pensar que todo el mundo piense como uno, ¿no? Vuelvo a insistir, a veces están los extremos que desde el anonimato descalifican y bueno, realmente por allí hacen ver una visión de aquel que representa a los trabajadores como que es un, no sé, un poco más un ogro, alguien siniestro, ¿no? Pero en realidad, el aparato mediático, a veces no todo, ¿no? Pero hay un aparato mediático a veces que también estigmatiza todo lo que tiene que ver con los sindicatos y con las dirigencias, y eso también de alguna manera tal vez genera una opinión, no en todos los sectores, pero sí en algún sector de los trabajadores. ¿Cuántos trabajadores afiliados están en condiciones de participar? ¿Hasta qué hora lo pueden hacer? ¿Y en qué lugares del municipio hay urnas? Bueno, hay... Karina Taverne desde el móvil de Nuevo Día trayéndonos las novedades, hablando allí con Pedro Mancilla, en este caso el actual secretario general que busca la reelección en el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales, como siempre la excelente tarea de nuestra compañera desde el móvil. Y ya estamos dispuestos a presentarles y acompañarlos desde aquí hasta el final de esta propuesta radial y también que pueden ver por YouTube o por Facebook. Están nuestros amigos, oyente fiel, Marcos Nahuelguer, que es el líder de Pura Sangre, banda que está presentándose, debutando en este modo acústico de cada viernes. Mañana tienen presentación en Sonoman, aquí en calle Zapiola. Será un ensayo abierto para la gente que se acuesta temprano. Será temprano la propuesta, así que le damos la bienvenida en principio. Marcos
Tobías y Fidel. Están con nosotros aquí en la radio para compartir un rato de charla y también de buena música. ¿Cómo están? Bien, muy bien. Muy contentos, expectantes de lo que va a pasar mañana. La primera que sería así, con la banda completa, con eléctrica, porque hoy tenemos como un semiacústico, digamos, con cajón peruano. Sí, es la primera que hacemos. La primera que hacemos con esta formación que arrancó a ensayar allá por el mes de marzo, definitivamente como agrupación. Primero comenzamos a buscar, a ensayar con mi hijo, armar las armonías, las bases, los solos y todo lo demás. A la vez íbamos buscando a un baterista hasta que pudimos dar con Fidel, afortunadamente. Y bueno, por un lado ensamblábamos con Fidel, por el otro con Tobías, y cuando consideré, perdón, no por parecer así como, no lo digo sin ningún ego, sino que cuando consideré que estábamos para tocar los tres, nos empezamos a juntar los tres y bueno, eso hace que el trabajo después sea como, insisto en la palabra ensamble, sea más exacto, más preciso, ¿viste? Cuando vos trabajás por secciones, por así decirlo. ¿Qué implica este desafío a los anteriores o anteriores participaciones que tenéis y seguís teniendo? Qué buena pregunta, Nico. Gracias, amigo. Gracias. Y un montón. Hoy a la mañana pensaba, porque yo hace un año que volví a Gallegos. En ese año he vivido muchas cosas muy lindas, gracias a Dios. Estoy agradecido porque a pesar de que uno vive en otros lugares, siempre te tira la tierra, tu lugar, ¿no? Y de que volví a Gallegos, realmente me han hecho sentir como si nunca me hubiera ido. Nosotros nos conocemos desde hace muchísimos años. Y encontrarse con toda esa gente y que siga el cariño y el respeto también y nada, es algo muy reconfortante y bueno, esperamos estar a la altura de las circunstancias porque con ese perfil es que se proyecta la banda. O sea, nosotros queremos salir con una propuesta musical que no sea una cuestión solamente atractiva en lo musical, sino en su propuesta, en su decir. Que tenga una combinación de lo que se dice, también el público lo disfrute, ¿no? Desde el oído hasta poder expresarse hasta la danza, ¿no? Sí, yo en eso agradezco mucho a mis compañeros de banda porque, bueno, hoy van a escuchar un poco de qué trata la lírica, la temática que tocamos que abordamos con la banda. Pero la otra vez cuando Sandro me preguntaba o me pedía que hiciéramos como una pequeña reseña de la banda, justamente decía, bueno, ¿qué es lo que tenemos para decir? Y bueno, ¿cómo es la visión de un artista patagónico desde acá, desde del punto, uno de los puntos más australes del país y del mundo, ¿no? Porque muchas veces nos encontramos que a la hora de entrar en esta cuestión del entretenimiento con la música, ¿no? Se interpretan un montón de voces de muchos lugares y a veces falta escuchar un poco cuál es nuestra cosmovisión, ¿no? Entonces plasmar eso, rescatar nuestra historia, nuestro paisaje, nuestras vivencias, nuestros sentires desde acá, ¿no? Con el rock, con diferentes ritmos. Sí, el otro día charlamos con los chicos de Haz de Oro de Punta Arenas que estuvieron tocando en la ciudad y que nos visitaron. Y un poco también su búsqueda iba por ahí, ¿no? De tomar esos sonidos que no son de alguna manera heredados de otros ámbitos, ¿no? Lo eléctrico por lo general, pero también darle esa connotación o esa raíz más autóctona. Y vos además venís de también estar con los chicos de Grupo Dos Lunas, que es folclore, ¿no? Entonces ahí hay esa, o de ahí nace también, y de lo que escuchamos y de lo que nos gusta, esa combinación que uno le da la conjugación que quiere cuando compone, sobre todo, ¿no? Sí, yo, bueno, las canciones en algunos casos son de distintos años, distintas épocas. Hay mucha producción en pandemia. Vieron que pandemia nos mandó a la casa a todos y bueno, en ese momento creo que muchos comenzamos a desarrollar esas cosas que nos gustan y eso fue escribir. De hecho, la primera canción que vamos a tocar hoy es La Libertad, que es previo a pandemia y un poco nació con toda la revolución estudiantil que había en Chile. ¿Se acuerdan que previo al COVID había en Chile un gran movimiento social por el aumento del boleto del subte y todo lo demás? Y bueno, a partir de ahí que se comenzaron a cuestionar todas estas cuestiones relacionadas justamente con la libertad, por eso se llama así la canción. Vienen de un montón de momentos, digamos.
En cuanto a lo que es folclórico, si bien yo por supuesto estoy ahora trabajando con los amigos de Dos Lunas, también es una herencia que te viene desde muchos lugares. Mis viejos escuchaban también tanto a los Beatles en casa como folclore, entonces esas cosas se van sin duda apareciendo, se van dando cuando vas componiendo. ¿Qué tienen? A ver, ¿cuántos temas tienen preparados para mañana? Para mañana tenemos 8 canciones. ¿Todas propias? Todas propias. Lo que tiene, sí, también nuestra banda es una gran influencia del 70, del rock del 70, ¿no? Con el funk, el hip hop también que vino a ser como un heredero de ese género. Y bueno, en esta canción vamos a fusionar eso, el funk, el hip hop, y también un poco de las bandas del 90 que nos gustaban tanto, como Rage, Nirvana. Tiene todos esos saborcitos que van a estar dando vueltas. Espero que se puedan percibir, ¿no? Mándenos. Bueno, estamos a la orden del señor Fidel en el ritmo. La libertad es la facultad del ser humano de decidir qué es lo que quiere, qué prefiere y qué no. No permitamos que nos roben lo que es esencial. Entender que somos dueños del camino es vital. Aquí no hay nada ya pactado, no es destino final. No hay dictamen ni sentencia sobre nuestras vidas. Cada uno es importante al entender la verdad. El mundo no se salvará de manera individual. Está el que se hace el sordo, el que no ve ni escucha. No te metan la cucha, no te calle la trucha. Está vivo quien lucha. El problema es el sistema que mata y envenena, que te estruja, que te exprime, que te oprime y reprime, que persigue, mata, acosa y todo lo destroza. Se alimenta, se sostienen los que menos tienen. Hay que plantarse, organizarse y avanzar como un tren. Si por cada uno de ellos nosotros somos 100, y no solo por nosotros, también por los que vienen. Es tiempo de demostrar that people have the power. Está el que se hace el sordo, el que no ve ni escucha. No te metan la cucha, no te calle la trucha. Está vivo quien lucha. Es tiempo que decidamos cómo, cuándo y dónde. Simplemente reclamamos lo que corresponde. El tirano es el que tiembla, si el pueblo es el que habla. Basta de habladurías, que sean hechos las palabras. ¿Quieres educación, salud pública vecina? Vas a morirte esperando en Chile o Argentina. Por eso nuestros hermanos y hermanos ahí están, nada lo detendrá. Chile dijo basta, ya sea Alfonsín Fernández, Cobo, Menem, Aldo de la Rúa, Macri, Milei, Alicia, Trump, Putin, Néstor, Ajúa. Todos esos señores nos han condenado a vivir en la miseria en el presente y en el pasado. Sé bien que lo has pensado, también te has preguntado por qué viven tan bien y yo tan desgraciado. Se llaman privilegios lo que la lucha ha arrancado. Quiero la dictadura pero del proletariado.
del proletariado. Pura Sangre en Radio Nuevo Día en el 100.9. No rompan nada, Brian, no rompan nada, que te vi ahí pateando cosas y no sé qué. Hay una connotación claramente en el mensaje, ¿no? O no sé si una connotación, pero sí una carga de una perspectiva o de una ideología marcada, ¿no? Sí, bueno, la que viene después que una canción de amor, por eso la ponemos también, ¿no? Para ablandar un poco. Sí, sin duda, también yo creo que somos resultado de las cosas que vivimos y en la música es difícil que no puedas expresar, creo yo, otras situaciones. Yo no solamente he sido músico o soy músico, sino también que soy militante y es muy difícil a veces separar esas cosas. Pero hoy también pensaba, viste, quizás a Molotov nunca se lo vio con una bandera ideológica y viste no se lo ve como una banda política, sí, pero toca un montón de temas que son políticos. Entonces, quizás a mí me gustaría por lo menos poder enmarcarme también dentro de ese lugar, que sin duda es ideológico, sí, pero también es una manera de decir, porque hoy nos encontramos con un montón de realidades sociales que nos golpean a todos y falta la voz de muchos artistas, pero una voz sincera, cantando o diciendo o actuando o interpretando desde un punto objetivo y sin ningún tipo de interés, ¿no? La realidad es que vive nuestra gente. O sea, hoy también vamos a abordar... Falta esa canción de protesta, pero que se entienda bien, esa canción que refleje lo que vos precisamente venís diciendo. En la Argentina, el Cabra de Vega con las manos de Filippi son... También una, pero en su momento también lo fue Yupanqui. O sea, en su momento también lo fue Cafrune y también lo es Larralde, nada más que pintando el paisaje del paisano o del gaucho del campo. También es una canción connotada de la cuestión social que vive, en ese caso, el hombre de campo, ¿no? Pero esa voz que siempre estuvo, Guaraní, que sí, parecía que Guaraní lo único que hacía era tomar vino, y no es así. Guaraní tiene un montón de canciones que son muy importantes dentro del cancionero, que hablan de la realidad social que se vive en nuestro país, ¿no? Que hemos vivido siempre. De hecho, sin ir más lejos, Guaraní fue uno de los que se tuvo que ir por lo que cantaba, ¿no? Marcos, ¿Tobías es tu hijo? Sí. ¿Y eso qué significado tiene? ¿En qué cambia la situación? Más allá de que por ahí la música que hacen es power y no es capaz que... no tenga que ver con el concepto de familia, pero sí, claramente lo es, ¿no? Sí, es loco porque Tobías y yo digo que crecimos separados, ¿no? Crecimos separados en el sentido que yo fui papá cuando estaba estudiando en Buenos Aires y mi hijo vivió acá gran parte de su vida. Nunca perdimos el contacto, por supuesto. Nosotros desde que somos padre e hijo estamos siempre juntos. Y hoy recordaba que el primer regalo que le hice a él fue una guitarra juguete. Y a los 12 le regalé la guitarra eléctrica que tiene, ¿no? Y siempre con el compromiso de que, de hecho a los 15 estuvimos a punto de venderla porque no estaba... No, estoy bromeando, pero le empecé a joder como para que empezara a tocar todavía más y más y más. Y bueno, hoy tengo la fortuna de que está acompañando en este proyecto y que para mí es súper importante porque a veces lidiar entre él y yo es mucho más sencillo que lidiar con otra persona que a veces los egos en los Tócalo músicos, así, soy tu claro, padre y listo. No, hola, como en Star Wars, ¿viste? Claro. Soy tu padre.
No, es como mucho más fácil el diálogo y no hay tampoco esos vicios, ni mi hijo es la primera formación que tiene, a veces cuando te topas con otros músicos, vuelvo a esto, ¿no? Están los egos, están las dificultades, más los obstáculos que lo de construir, y en él yo venía hablando ya, le pregunté primero si quería y le dije que le iba a echar las guindas a full porque queríamos que sonara bien y bueno, está en ese compromiso, así que me siento súper feliz, para mí es un gran orgullo poder tocar con él como lo es con Fidel, ¿no? Fidel no está en cámara porque se puso ya al dejo, no sé por qué, acá tenemos, tenemos un vacío acá en el medio de la transmisión que lo podría ocupar bien Fidel. Pero yo le quiero preguntar a Tobías la misma pregunta, pero a la inversa, digamos, para vos, ¿qué representa tocar con tu padre? Y yo sabía que en algún momento de nuestra vida iba a ser posible ponerle que tocar juntos, pero no en una banda. Me entiendo, ponerle capaz que mi papá con una banda suya me invitaba a tocar algo, porque me ha pasado ponerle, yo tengo mi tío que se llama Lucio, que toca en Volando Bajo, una banda de punk, muy conocida acá, mucha trayectoria, y él un par de veces ha invitado a mi primo Yamil a tocar en vivo y eso, pero no armar tipo, no me imaginaba yo con mi viejo armando un proyecto de por sí. Y yo le dije que sí, primero porque quería bancarlo en ese sentido. Él, por ejemplo, tuvo un poquito de complicaciones encontrando baterista, hasta que salió Fido. Y yo no quería que le pasara lo mismo con alguien que no pudiera ocuparle la viola, ¿no? Y encima somos tres, es un trío. No tenemos que preocuparnos por nadie más, somos nosotros tres y es más fácil así. Es más fácil conjugar los tiempos para ensayar. Claro, y sabemos que puede haber más compromisos. No descartamos la idea de invitar a tocar a alguien que toque con nosotros algún tema, algo, porque ya lo hemos hablado. Es algo que se lo planteé yo a mi viejo. Pero sí, significa mucho y nada, obviamente es una felicidad tremenda, porque una de las pasiones que yo tengo en la vida es la música. Desde muy chiquito siempre fue así. Y poder compartirlo con mi viejo es increíble. No tiene... Es algo que no tiene precio. En este caso, cuando te enojes, te hace una banda de cumbia y le clavas no. O te hace una banda de reggaetón y le clavas un puñal. Versiona a todas las canciones. Claro, con todo lo que me gusta. Se lleva los temas. Olvídate, si son dos, vos, mirá, Tobías y Fido o Fidel suena a dúo reggaetonero. Tobías y Fidel le dieron el nombre. Mañana, ¿qué hay preparado para el ensayo abierto? Mañana en Sonoman, a partir de las 8 de la noche, puertas abiertas. Sonoman Zapiola al 300. ¿Qué hay preparado? Bueno, tenemos preparado como parte de las canciones que vamos a hacer acá, y en total son 8 canciones. Yo antes comentaba esto de que nos empezamos a trabajar en marzo, porque bueno, es un buen tiempo, pensaba, como para tener 8 canciones bien armadas. Ya hemos laburado, porque bueno, como ustedes habrán visto, las canciones tienen su arreglo, su cuestión ahí de que hay que trabajar, y se va a notar quizás mucho más mañana, porque bueno, mi amigo Fidel acaba de tener la batería, que claro, que eso hace que a veces un arreglo, un corte, una cadencia, se note todavía mucho más. Así que acérquese un poco, maestro, porque si no, no lo van a escuchar ni un poquito. Muchas gracias a Cristian, Bordén. Me prestó el cajón, yo no tengo cajón. Qué grande, Cristian, amigo de la casa, así que me hubiese preguntado, yo sí tengo. Para bueno. La próxima ya sabe. La próxima. Un saludo para Cristian también, que ahora está con su proyecto también, que anda de aquí para allá todos los fines de semana. Deja una foto en su casa para que se acuerden de él. Le mandamos un abrazo porque hace grandes aportes a la música local, ¿no? Marcos. Sí. La banda de sí, no da para Marquito, ya te los escuché, yo los escucho siempre, así que no da para Marcos. Vos cariño, digo, Marquito, te conozco de años. Las inspiraciones a la hora de la composición de las letras, ¿cómo hacen? Bueno, en este caso, sinceramente, hubo como las canciones estaban armadas, y yo lo que fui a hacer fue transmitirle. No nos ha tocado todavía, sí, por supuesto, en estas últimas que fueron apareciendo, hay ya otros aportes, pero las canciones estaban construidas ya,
tenían ya un andar con letra, con la música, con todo. Entonces lo que fui haciendo fue trabajar con cada uno de ellos eso, ¿no? La apuesta musical. Espero que más adelante nos toque la posibilidad de comenzar a desarrollar esa etapa juntos. Yo sigo produciendo y bueno, también es de ahí el agradecimiento, porque era todo eso a la hora de considerar algo, ¿no? Decir, venir a decirle a alguien, che, yo necesito que vos toques esto. Claro, claro. Sí, sí, hay gente que no te a lo armado quizás no. Se te enoja o te decís, no, yo quiero poner mi, ¿viste? Porque ahí aparecen todas las ideas. Pero bueno, no, afortunadamente ahí esos egos no están o sí están, pero a favor de la música. Pues nosotros tenemos que pensar que siempre hay que tocar en favor de la música y a partir de ahí construimos. Esperemos que más adelante nos toque la etapa de componer juntos, ¿no? Y el tema de grabación, proyecto... Sí, eso está. ¿Lo maquetean ustedes en su...? Lo maqueteamos a través del celular, a través de... Bueno, hemos ido a algunas salas de ensayo acá que tienen esa posibilidad. Grabamos un tema nuestro con el Bate. Claro, con Bate Morales. Un saludo si nos está escuchando el Bate Morales. Pero en ese tiempo no estaba Fido. Él ocupó el lugar de la batería. Claro, y después yo hice como una producción en Río Turbio con un amigo también músico de allá, Keto Pardo. Y esa grabación me ayudó después para poder ir compartiéndola con ellos y a partir de ahí que se simplifique. Pero no hay nada como esto, como salir a correr y jugar al fútbol, ¿viste? O sea, cuando estás dentro de la cancha, ahí es donde de verdad te cansás, donde sentís, porque la realidad es esta, que cuando nos juntamos los tres, ahí es donde de verdad se pudo comenzar a gestar el proyecto. Dijiste Canción de Amor. Sí. ¿Cómo se llama? La Decepción se llama. Oh, de desamor entonces. Pero rockera, no. Es vieja la canción, ahora estoy muy ilusionado. Le paso un saludo a mi señora que está escuchando. Después lo mandaste el saludo. Bueno, vamos con La Decepción, una canción que tiene mucha influencia, principalmente de un gran personaje que admiro, que es Lennon. No podré olvidarte.
Puede que el viento corra estas nubes. Quizás mañana pueda levantarme, pero seguro no pude olvidarte. No pude olvidarte. No, 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 no pude olvidarte. No. No, 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 no puedo olvidarte. Pura sangre en el modo acústico de este viernes, despidiendo el invierno, echándolo a patada, me parece, con este ritmo, para que se vaya de una vez por todas. ¿Por qué pura sangre? Porque la sangre ha sido es un disparador para un montón de situaciones. O sea, nuestra historia, hablando de lo que decíamos antes de denunciar, ha sido escrita con mucha sangre. En todos los lugares, pero si hay algún lugar donde ha sido así, es acá. La otra vez pasaba por San Julián, tanto que estábamos viajando, y decía donde todo comenzó, ¿viste? Justo hoy que leías lo de Magallanes, Juli. Claro. Y, ¿viste? Es como que se nos ha negado lo que había antes. Entonces las pinturas que están en Cueva de las Manos, que tienen más de 11.000 años de antigüedad, ¿qué es? ¿No es parte de la historia? La gestación del nombre Patagonia, que se dio acá en Santa Cruz, justamente en ese encuentro entre Magallanes y los nativos, ¿no? Esa historia que está unida a la sangre, ¿no? A nuestra raíz, a cuestiones que no son como a veces veladas y que justamente uno de los objetivos que por lo menos tenemos con estas letras es rescatar un poco esa memoria que a veces de tan repetida se transforma en algo habitual y común y la terminamos aceptando. De por sí, ¿no? La Patagonia y muchos de sus músicos han sido, no sé si contestatario es el concepto, pero sí de poder rescatar esa historia y esa rebeldía que ha tenido de alguna manera esta tierra para con la historia que le ha sido negada o de la cual no han sido protagonistas, ¿no? Yo siempre digo que si nosotros tomáramos la dimensión de lo que implicó la Patagonia obrera dentro de la historia universal, seríamos como mucho más orgullosos todavía de nuestro lugar, porque ese movimiento existe. O sea, yo siempre digo, en 1917 se da la Revolución Rusa, ¿no? En ese país, 1921, ¿cómo puede ser que a más de 14.000 kilómetros se haya dado en un lugar tan recóndito y austral del mundo como este, un levantamiento obrero de ese tipo, que marcó un ícono y un norte en todas las luchas? O sea, esa lucha es reconocida mundialmente, menos por nosotros. Sí, nos pasa por el lado, digamos. Claro, y tenemos el monumento afuera de la Secretaría de Cultura y hoy la gente lamentablemente sigue con esos mismos reclamos en muchos casos. O sea, la otra vez yo hacía un paralelismo, ¿de qué lado estaríamos si los huelguistas del 21 estuvieran haciendo los reclamos hoy, no? O sea, ¿de qué lado estarían unos y otros? Entonces, en ese rescate de la memoria es donde... En casa mirando Netflix. Puede ser. Es patrimonio de lo que tiene nuestra provincia, es parte de nuestra historia. Incluso yo lo digo esto
experiencia hablando con una profesora. Ella es profesora de EPJA. Ella una vez había querido presentar un proyecto de la Patagonia Rebelde en una universidad y no la dejaron. Sí, bueno, a mí me No pasó la- en algún momento ser coordinador de turismo rural de Santa Cruz, y cuando vos querías hacer la ruta histórica con los huelguistas, había más de uno que se levantaba por una cuestión lógica, ¿no? También porque a veces era como remover cosas que preferían que no fuera así. Pero más allá de eso es esto de que esté presente en nuestra memoria los que lucharon y que también somos consecuencia de ellos, porque si no se termina diciéndose o haciendo ese discurso de que solo venimos de esos que vinieron los barcos. Sí, venimos de los barcos y también venimos de los que estaban acá, y con todos ellos se construyó toda una identidad, ¿no? ¿Y a dónde aspiran llegar? ¿Qué les gustaría lograr como formación joven? No, joven digo desde Sí, que yo nació. bajo el promedio, pero... No, joven digo desde el nacimiento de la banda. Y en mi caso, eso justamente, mira, la semana pasada estuvimos reunidos por separado con los chicos, porque se dio así, y la pregunta era esa: che, ¿a dónde queremos llegar? Porque más allá de que ahora va a ser nuestra primera presentación, ¿qué es lo que queremos hacer con este proyecto? Quizás cada uno tendrá una respuesta, pero por lo menos como proyecto a mí me gustaría que pudiéramos comenzar a andar. Yo soy una persona que vivió mucho tiempo en el interior de la provincia, y sé que se puede armar tranquilamente un circuito musical dentro de nuestra provincia. O sea, hay movida en Perito, hay movida en Los Antiguos, hay movida en Caleta, hay movida en Río Surbio, en 28, hay lugares para tocar en Chaltén, Truncado. en Truncado, en Las Heras, o sea, y comenzar a hacer girar esto como un proyecto que ande por la provincia, y por supuesto también vivir de eso, porque la historia no es solamente hacer recorrer lo que vos querés decir, sino también tener la posibilidad, no digo vivir en su totalidad, pero por lo menos de que no se salgamos justifique. perdiendo, claro, que se justifique todo ese esfuerzo, ¿no? Divulgar la obra, que es lo que más me parece. Tengo un amigo del cual aprendo mucho, que es Guajardo, y él siempre me dice: a las canciones hay que hacerlas rodar, y vos después vas a ver qué es lo que va pasando con eso, ¿no? Claro, hay veces que tarda, pero... Y mirá, Guajardo Bueno. compuso la canción que va a pasar un obrero hace décadas ya, y ahora es una canción que se tradujo a 1084 idiomas. Imagínate todo lo que anduvo esa canción en particular, o sea que la canción puede ir a parar no sabemos a dónde, ¿no? Gieco, que hizo Solo le pido a Dios, y la tradujeron a todos los idiomas prácticamente, es una canción universal. Ojalá, ¿no? ¿Por qué no? Esas cosas yo hay que soñar a veces en grande, pero sí los objetivos. Bueno, no lo voy a hablar a soñadores como ustedes, que de ahí es donde viene el proyecto de esta radio, pero ese objetivo es que crezca, que ande, y que las canciones se conozcan. Con esto cierro. Una vez me pasó que, no la vamos a cantar hoy, pero con Circo Romano me pasó tocándola, que vivía en Los Antiguos y la gente que está en el público la empezó a cantar. Ya con eso creo yo que me siento más que satisfecho en lo personal, ¿no? Y la diferencia de respecto de vos, que digamos tenés una experiencia más larga en el ámbito de la música, hoy quizás es más accesible poder aspirar a tener algo grabado. Digo, antes dijiste, con el celular vamos maqueteando, antes si no ibas a un estudio para tener algo medianamente digno y entendible, ¿no? No, bueno, Nica, somos contemporáneos, o sea, antes para grabar tenías que hacer todo el esfuerzo habido y por haber, no, pero antes si vos querías grabar en serio, no grababas acá, te ibas a Buenos Aires, ¿entendés? Y salía mucha guita. Hoy todavía sí se siguen haciendo producciones en otras latitudes, ¿no? Pero antes ese era como el objetivo. Hoy, como se ha facilitado las cosas con todas las herramientas tecnológicas que tenemos, sí, se puede aspirar a grabar con buena calidad, aunque yo sigo siendo vintage. O sea, yo reconozco que yo sigo siendo vintage. O sea, en este caso, si viene un instrumento eléctrico, pero bajo cable y equipo, y que si se puede, dentro de lo que se puede, porque tampoco es que somos expertos totalmente, es grabar en una toma, ¿no? O en las que sea, pero que sean pocas. Así lo hace un profesional, dijo Cross. Claro, lo más profesional Tampoco posible. da para hacer 50 tomas. No, la idea también es esa, y también lo hablamos con los chicos. Ser profesional no significa, o sea, para ser profesional no es necesario que seas famoso. No, es como te lo tomes Exactamente. a la hora de hacerlo. ¿Qué más tienen? ¿Tienen algo más? Sí, una más, última. por lo menos. Por favor, agradecemos con esto desde nos ya vamos la yendo entrevista.
Agradecemos también el espacio que siempre nos dan. Y bueno, los esperamos mañana, la gente que esté escuchando en Sonoman. Las puertas se abren a las 20 horas. 21 estaremos arrancando puntual, porque aparte es una forma de trabajo que tiene la casa. Y el show no va a llevar más de 1 hora. Con esto es como para que si tienen otras cosas para hacer, no, porque tengo un cumpleaños, que se acerquen, que van a escuchar en una buena banda con cosas para decir y que no les va a demandar demasiado tiempo. Perfecto. ¿Listo? Sí, esta canción se llama ¿Dónde está Santiago? La compuse un mes después de que la desaparición de Maldonado, de la triste desaparición de Maldonado, y es un rescate a todas las personas que han desaparecido en democracia y en dictadura. Una mención muy especial a Marcela López Frey y a todas las también personas que han desaparecido lamentablemente en nuestra provincia. Hace poco, y con esto sí de verdad cierro, veía un afiche en Turbio de un chico que le decían maquinaria, creo, o algo así. Máquina, sí, Alejandro Herrera. Bueno, que también desapareció y que nunca más volvimos a ver algo de él, lamentablemente. Y bueno, para todos ellos va esta canción. ¿Dónde está Santiago? Preguntamos hoy. Fue Gendarmería quien se lo chupó, como la policía liquidó a Jerez en Caleta Olivia en 2016. Jorge Julio López, María Cayo Ferreira, Marcela Chocobar o José Luis Capezas. Fueron 30.000 los que cargó Videla, por esos que hasta hoy pelean las abuelas. Si hoy te desaparecen, a nadie importa nada. Miran para otro lado, esquivan la mirada, acá no pasa nada. Acá pasa de todo, acá nos pasa a todos. Acá no hay distraídos, acá está la memoria, no hay perdón ni hay olvido. Un alto oficial perdió la compostura y le aplicó a Natalia Gutiérrez mano dura. Esa es la justicia que el sistema pretende, desaparecer al que piensa diferente. Cada 18 horas matan a una mujer. ¿Cómo es posible no podamos ver? Unamos nuestras voces para que nos escuchen. Unamos nuestra lucha con el pueblo mapuche. Porque de los mapuches no se habla en la escuela. Mapuche era mi viejo, mi tío, mi abuela y hasta mi bisabuela. Estudiamos a Roca, su conquista al desierto. Pero al igual que hoy, no nos muestran los muertos, no lo he visto, no lo encuentro. También está Sarmiento, niño muy aplicado, muchachito juicioso que siempre fue a la escuela, que nunca había faltado. El que falta es Santiago, devuélvanlo ya. Queremos con vida darle a los demás. Soldado Carrasco, no te de olvidar, moriste cumpliendo el servicio militar. El que falta es Santiago, devuélvanlo ya. Queremos con vida darle a los demás. Soldado Carrasco, no te de olvidar, moriste cumpliendo el servicio militar. Lo hicieron con Santiago, lo hicieron con Sayago, y puede ser conmigo, con vos o con todos, para ellos es lo mismo. ¿O acaso olvidamos? De la historia se aprende. Acá en Santa Cruz, Varela fusiló 1500 obreros, Patagonia rebelde.
Radio Nuevo Día, cerrando la semana. Este ha sido el modo acústico con el que concluimos esta propuesta radial. Fernando Tornú, Héctor Mancilla, Karina Taverne desde el móvil, Brian Álvarez en la selección musical y puesta en el aire, Sandro Díaz en la producción de este espacio. Saludamos a Tony Villanueva en la redacción y a María también, nuestra compañera que está en el departamento de ventas, al igual que a Lore en redes. Todo este equipo te agradece por habernos acompañado una semana más y te invitamos a que nos sigas en las redes sociales y también en el diario nuevodia.com.ar. Cuídate el fin de semana. Si vas a ir a ver a Pura Sangre y te vas a tomar unas birras, no manejes. Y si vas a manejar, pedite un agua. Como siempre nos cuidamos entre todos. Te deseamos que comiences bien la primavera y que sea piadosa la primavera con nosotros, que no traiga sol por lo menos. El lunes nos reencontramos cuando se reanude esta propuesta después de la otra gestión. Cuídate mucho. Chau, buen fin. ¿Sos un verdadero fan del rock argentino?